Participa con nosotros a través de nuestro WhatsApp 636-689-184. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, muy buenas noches amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, os damos la bienvenida a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Es verdad cuando se afirma que todos somos iguales a la hora de morir. No importa nuestra raza, ni nuestra riqueza, ni nuestra situación social o creencia religiosa. En todos los casos, nuestros cuerpos acaban criando malvas o reduciéndose a polvo. Sin embargo, lo que sí nos distingue es la forma de morir y en las circunstancias que lo hacemos. Hay muertes heroicas, asombrosas, sobrecogedoras o tristes. Otras son absurdas o sarcásticas y las hay hasta disparatadas y torpes, acordes a la estupidez que caracteriza a muchos miembros de la especie humana con sus actos, hasta el punto de crearse unos premios, los Darwin, para dar crédito y certificar a tan increíbles formas de dejar este mundo. Algo que no deja de ser una forma de humor negro para ironizar sobre lo absurda que puede resultar, que puede llegar a ser la vida, hasta en la muerte. Y como ya sabéis que en este programa somos tremenda y eternamente curiosos, esta noche vamos a indagar sobre algunas de estas muertes, con sus historias raras y divertidas anécdotas, desde santos a bomberos, desde músicos, pintores y escritores a mandamases y políticos, casos todos ellos cuya característica común es la de haber fallecido bajo increíbles circunstancias. Para ello, en esta edición contaremos con la ayuda de nuestra invitada, la periodista y escritora Nieves Concostrina, todo un referente en la divulgación de esta temática. Además, abriremos las secciones con el Zurrón del Caminante para trasladarnos hasta Guipúzcoa y visitar la hermosa ciudad de San Sebastián, donde se halla el Monte Urgull, lugar donde permanece el conocido como Cementerio de los Ingleses. También entraremos en el taller del pintor para que Marcos Carrasco nos cuente dos historias relacionadas lógicamente con el mundo artístico. Una, la de Krzysztof Habachev, cuyo arte podríamos decir que, basado en el empaquetado de objetos, provocó muertes trágicas e increíbles. La otra historia, sobre el gran Francis Bacon, su obra y su muerte en Madrid. Cómo no, en un programa como el de hoy no podía faltar nuestra colaboradora Marta San Mamet, que en una noche más nos llevará de tumba en tumba para conocer las historias reales de algunos personajes que fallecieron bajo extrañas circunstancias, como el famoso mago Chung Li-Su, o bien se negaban a morir contradiciendo las leyes de la naturaleza, como Michael Malloy, el Rasputín del Bronx. Y finalizaremos la edición de esta noche con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Antes de entrar en materia, recordaros, como hago siempre, que podéis mandar vuestros comentarios durante el programa, bien a través de WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, no os preocupéis, 636-689-184. Eso sí, acordaos de poner vuestro nombre en el mensaje. O bien también lo podéis hacer a través de Twitter, en nuestro perfil @escobuleros, o en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula.
Dicho lo cual, y con la ayuda de Víctor San Román, que como de costumbre nos acompaña a los mandos de la parte técnica, ponemos en marcha nuestra particular escóbula para sobrevolar algunas de las más increíbles, extravagantes e incluso divertidas historias que rodean la muerte de grandes y pequeños personajes. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. Buenas noches, don Jesús Callejo. Pasa, David, ¿qué tal? Muy buenas noches. Uy, te veo con la voz muy apagada, muy triste para el tema de hoy. Me da a mí que va a haber una rista de muertos. Vamos a dejar un reguero. Bueno, los muertos ya están muertos, con lo cual tampoco hay que darle más importancia. Lo que sí que tiene importancia es la forma como murieron. Sí, bueno, eso creo que decía Javier Poncela, de si queréis los mayores elogios, moríos. A partir de ahí es cuando parece que ya se empieza a reconocer lo bueno del personaje. Bueno, y eso en este país somos especialistas, ¿eh? Somos especialistas, sí, yo creo que ni siquiera la muerte descansa nada en algunos personajes. Pero bueno, es cierto que la muerte marca para algunos personajes, algunos no muy conocidos, marca prácticamente su sello de fama a la posteridad. O sea, no tanto por lo que han hecho en la vida, sino en el momento que mueren. O sea, se me ocurre, y lo he contado alguna vez, el caso del Genarín, ¿te acuerdas? El famoso Genarín, Sí. Que muere de una forma ignominiosa, atropellado por el primer camión de la basura, la Bonifacia. Un pobre hombre, ¿no?, que se dedicaba prácticamente a todo tipo de oficios, y justo el morir el Jueves Santo de la manera que muere, ¿no?, arrollado por el camión de la basura, y con las pocas cosas que tenía en su bolsillo, pues se generó toda una tradición, una leyenda, que cada año pues sus acólitos seguían reproduciendo ese vía crucis etílico. O sea, te quiero decir que su vida hubiera pasado sin pena de gloria si no hubiera tenido una muerte, no sé si gloriosa o ignominiosa, pero que como él le ha pasado a otras personas. Sí, hay infinidad de personajes, Claro. Y muchos de ellos, por supuesto, como suele pasar, anónimos para el gran público, pero que luego, y sobre todo, bueno, pues la historia los hace famosos, incluso, bueno, ya no solo por la forma de morir, sino incluso, maese Juan Ignacio Cuesta, muy buenas noches. Hola. También por la forma estúpida de morir. Antes yo mencionaba pues esos premios Darwin que son, bueno, pues cuanto menos un cajón desastre de todos estos casos. Bueno, hay algunos que tienen los premios Darwin y hay otros que no, porque Pero se los merecerían, ¿no? gente que muere de forma absurda hay todos los días en todas partes. El que corre mucho por una carretera, el que va con la bicicleta haciendo el tonto por el medio de una acera. Hay muchísimas formas. Yo, como espeleólogo, he visto a veces algunos que en exceso diría, De riesgo o de ímpetu. autoseguridad. De ímpetu. más bien de soberbia, pues al final han cogido una cuerda la que se tenía que haber atado con un aparato, y entonces resulta que han intentado hacerlo con la mano, se han quemado la mano y se han caído 90 metros y se la han abierto Bueno, la ahí cabeza. hay una frase que yo creo que todos habremos oído alguna que otra vez, y la que tiene la culpa normalmente de estas cosas, y es a que no hay huevos. Sí. Eso sirve para todo, para crear una fiesta nacional. Eso últimamente Aquí está no hay huevos. muy de moda entre los saltarines, entre balcones, en lugares como los típicos lugares de playa, como por ejemplo la isla de Ibiza, la isla de Menorca. Sí. Esa moda que se ha puesto de de balcón saltar a desde los balcón. balcones a la piscina, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, sí. El balconing. Vamos, sí. Fíjate, yo tengo una anécdota, era yo joven y tal. Y No me digas que tú también hiciste balconing. No, porque... pero en una piscina de la isla de Ibiza, un inglés que estaba muy borracho se cayó abajo y se quedó tumbado en el fondo de la piscina hasta que lo sacamos de la cogorza que llevaba. Pero tenía agua la piscina. Claro, eso Sí, es sí, claro que fundamental. tenía agua. Con lo cual ni flotaba. A ver. Como un barril.
Indudablemente. Bueno, también hoy nos acompaña en el estudio, sí, por fin le ponemos rostro a esa voz, a esa magnífica voz. Muy buenas noches, Marta San Mamés. Buenas noches, qué alegría estar aquí. Bueno, sí, porque te Contenta. tenemos, pero te haces rogar, ¿eh? Te haces de rogar aquí Desde para el estar que en el hicimos estudio. especial Navidad, aquel maravilloso, la Pues Casa fíjate, de Candelaria. Navidad en Navidad y tiro porque Es te verdad, toca. ¿eh? Ah, no, que luego había uno en verano. No, yo creo que está más veces. Sí, has no estado me más veces. regañéis, no me pongáis faltas. Nada, saldrá en la foto, y hoy saldrá en la foto. Hoy saldrás en la Sí, foto. ¿verdad? Por fin. Bueno, y además te sentirás a tus anchas con estos temas, y ya dada la Me siento sección de feliz tumba en tumba. de tener a Nieves aquí. Hombre, y por Me siento supuesto, ¿no? feliz. Que ya os conocéis de hace Sí, tiempo. sí. La admiro muchísimo, además. Entonces, para mí es alucinante estar aquí las dos con los cascos puestos y los micros delante. Bueno, los que estamos Estoy en alucinados Matrix. somos nosotros, porque además yo Una noche pensaba que histórica. habíais coincidido alguna que otra vez así en un En estudio. radio, no, ¿verdad? la primera Nos hemos vez. visto Esto en sí un es Yo soy estudio. muy obediente y hasta que no me presentas Ah, sí, verdad. no digo nada. Cierto. Estoy calladica y no digo nada. Vamos a Sí, presentarlo, señora. David. Vamos a presentar, por supuesto, porque además hoy la noche se presenta movidita. Muy buenas noches, Nieves con Constrina. Hola, buenas noches. Ahora sí. Ahora ¿qué hay sí. que decir? Ahora sí. Hay que decir. No nos Bienvenida. hemos visto en la radio hasta ahora. Ahora decir. ¿Cómo estás, Marta? Me alegro mucho. verte. Divinamente, oye. Bienvenida a la escóbula de la Muchas brújula. gracias por la invitación, estoy muy contenta. Bueno, contentos estamos nosotros de tenerte aquí, y además estando todos vivos y coleando, pudiendo hablar, pudiendo Sí. desarrollar el programa. Con porque- viandas, con bebidas, en fin. Sí, Estaría sí, sí. jodidillo de la otra manera. Hablar sin Bueno, estar vivo. que por Lee, cierto... lee lo que pone ahí, David. Sí, aquí tenemos ¿cómo decirle? Un mejunje, porque ya no sé si es un licor, porque me está dejando la garganta hecha un papel de estropajo. lija. Y la verdad es que Marta ha cumplido lo que decía. Mandrágora, brujas de Zugarramurdi, planta alucinógena cuyas raíces y hojas en poción utilizaban las brujas para sus vuelos en las noches de aquelarre. Evidentemente tenía que ser de Navarra Tenía que este ser. licor, el licor de Mandrágora. Madre del amor hermoso, 45 Marta. grados. Sí. Sí, a la sombra. Me río yo de la absenta. Hay que decir que ya la botella está en menos de la mitad, ¿no? sí, O sea que ¿verdad? ha Lo he tenido bajado para que nos mucho inspiremos. y nos Bueno, queda rato. es lo que tiene estar acompañado aquí de amigos y de pastitas y tal también, o sea. Pero bueno, Nieves, eres periodista y escritora, has trabajado en el Diario 16 y desde, el desaparecido ya Diario 16, y desde 1997 eres redactora jefe de la revista Adiós. También has pasado por televisión, tanto en Antena 3 como vía digital, aunque sin lugar a dudas el medio, con toda seguridad, en el que te mueves como pez en el agua es la radio, con una amplia trayectoria en Radio Nacional de España, aunque también, has colaborado en M80 y ahora actualmente estás en la cadena SER, ¿no? Así es. Has recibido varios premios, como el Premio Internacional Rey de España de Periodismo en Radio y el Micrófono de Oro, ambos en el año 2010, y este año te han otorgado el Premio Ondas por tu labor divulgativa. Bueno, desde aquí, por supuesto, las felicitaciones, y por eso es un doble honor el Muchas tenerte gracias. aquí en el estudio. Gracias. En cuanto a libros, pues desde Polvo Eres, que también era el título del programa, el nombre del sí. programa, que la edición, el primer libro Polvo Eres, ya lleva 12 ediciones o va sumando Sí, 12 o 13 ediciones, yo creo. O 14, yo qué sé. O más. O las que sean, ¿no? Era broma. Sí, Bueno, sí, desde 14, entonces has 14, publicado menudas historias de la historia, y En polvo te convertirás, Polvo Eres segunda parte, Sí. Se armó la de San Quintín, y luego vino tu primera novela, Sí. Antonia, ¿no? Y todos ellos, bajo el sello editorial de La Esfera de los Libros, con la que además recientemente has publicado tu último libro de divulgación, que lo tenemos aquí, Menudas Quijos... Anda, que... Quijotostia. Hostias. Hostia. Lo que ha dicho. Ya inventa una nueva. Quijotostia. Hombre, pero es que esto es así. Quijostorias. Ahora, espera, que lo repito. A ver, el técnico que borre y vuelve a empezar. Menudas quijostorias. Así Menuda era... palabra. Ya te digo, así era la España de Cervantes. Bueno, el subtítulo aclara que no se trata de un libro sobre el escritor, evidentemente. Sí. No es un libro de Cervantes, no es un libro del Quijote, no es un libro de historia, es un paseo.
es un entretenimiento por la España de Cervantes, es un paseo por todos, entre todos los tipos y por todos los lugares donde pasó Cervantes y de donde fue recogiendo él todos sus detallitos y sus cosas para luego armar el Quijote. Porque no sé si habéis oído, me parece que ha sido hace un mes y pico, escaso, 2 meses, ha salido la noticia de que ha aparecido un documento jurídico de un tipo que lo pillaron, o sea, estaba condenado por los molinos. Sí. O sea, Cervantes tomaba muchísimas cosas de la realidad y luego, pues, probablemente, quién sabe, tuvo noticias de esto de los molinos, se sospecha y eso fue lo que le inspiró para que hiciera Quijote se liara a espadazos ahí. No sé si 100 años antes, ¿verdad?, de que él escribiera, se enteró de que había ocurrido esto con los molinos y entonces se sospecha efectivamente que se inspiró. No recuerdo, Más o menos, será lo que sí, te hace- sí, lo que pero dices, que hace pudo poco ha tener salido noticias eso. porque, Sí. claro, hasta ahora parecía muy diciendo, ay, qué imaginación este hombre liarse con los molinos. Hasta Y mira. eso, que me parece, bueno, no es una crítica a Cervantes, no, el chico escribía bien, pero vamos, que tenía idea, pero Apuntaba que, maneras. sí, pero bueno, que al menos Claro. recogía cosas y Sí, como esas 100.000 cosas más. No, lo que confirma esa noticia que cada cierto tiempo sale es que al final las aventuras de Don Quijote de la Mancha se desarrollan en la Mancha. Ya sabes que incluso hay libros donde intentan decir que no tiene que ver con la Mancha, que tiene que ver con lugares geográficos de Cataluña, otros dicen de León, de Zamora. Entonces cada uno va arrimando Del las cosas a su Serengeti. sardina. ¿El? Del El Serengeti, sí, el Serengeti Serengeti también. Sí, Cuidado, no, no des por ideas, supuesto. no des ideas que aparecerá un ñu por ahí. Seguro. Pero yo he visto libros, te digo, libros sesudos donde intenta demostrar que la Mancha tiene que ver con lo de la Mancha porque era, en fin, de ascendencia judía, pero para nada como un lugar geográfico. O sea, te quiero decir que partiendo de ahí, imagínate la cantidad de cosas Y que se han cuando dicho de habla Cervantes en el Quijote de Puerto Lápice y lugares que menciona y todo Ya, hombre, esto, claro, si vamos al detalle, es que Si digo que vamos, somos si vamos como al- excusas. si vamos al detalle de Puerto Lápice, los ricos que están, los duelos y quebrantos, que estuve yo hace poco ahí. Oh, qué rico lo habéis probado, los duelos y Pero, quebrantos. hombre, que les hemos probado. Qué Pero los, riquísimo que, todo los esto. duelos Hemos y hecho quebrantos, programa en el ¿cómo? Toboso. ¿Cómo? Con seso, con torrendo. Bueno, es que yo lo de los sesos creo que... Yo no lo pregunté. Menuda bronca sí, hay ya con está. los duelos y los Exacto, quebrantos. no lo pregunté. Bueno, de todas formas es cierto y de hecho hemos estado haciendo 2 programas en Sí, el en el Toboso, Toboso. en el Corazón de la Mancha allí y además tratando el tema de Cervantes y precisamente ahí con especialistas, con cervantistas que de hecho afirmaban y nos dieron muchas pistas de que muchos de los personajes evidentemente que aparecen en el libro, bueno, en la novela, pues eran personajes reales, ¿no? Sí, sí, A mí lo que me hace gracia es uno de esos apartados que tienes en el libro, Dulcinea, esa moza de pelo en pecho. Hombre, pues Dulcinea tenía bigote. guapa, guapa no era. Claro, Lo que pasa es que no. ahí estamos. El que la idealizaba, evidentemente... El pobre Alonso lo tenía idealizada, pero si además la descripción, porque no la tengo yo aquí ahora mismo en la cabeza, pero la descripción que hace Sancho de Dulcinea cuando ya descubre quién es, le dice a Don Quijote, dice, ¿esta es Dulcinea? El amor es hija ciego. la hija del corchuelo. Esta, pero si cuando se sube a la torre y llama a los mozos, tiene una voz más que cualquier hombre del pueblo. O sea, y hace una descripción de Dulcinea. Claro, después de haber estado escuchando a sus señores eso de los dientes de perlas, la piel de no sé qué, los cabellos de no sé cuántos y tal, se encuentra y dice, esta es Dulcinea, anda ya, hombre. Nieves, está claro que el amor es ciego, evidentemente. Lo que sí es cierto es que vaya lío que se ha creado con la búsqueda de los restos mortales de Cervantes. Porque, bueno, en España somos, bueno, como primeros en muchas cosas, pero sobre todo también en perder, pues... Perder a nuestros ilustres. A nuestros ilustres que no sabemos dónde están enterrados, a diferencia de, por ejemplo, de Inglaterra, ¿no? Donde los tienen todos y además, o en Francia, donde los tienen todos encumbrados. En Cervantes, por lo menos, sí sabemos dónde está. Por lo menos Sí. sabemos que hay en ese monasterio de la No Trinitaria. sabemos dónde lo enterraron. Lo que no sabemos exactamente en qué lugar, ¿no? Esa Sabemos farsa dónde de lo los huesos. enterraron. En un Lo que lugar no de la sabemos Mancha. es a dónde ha ido a parar. ¿A ti qué te parece? ¿Qué valoración haces un poco de todo eso que tenía ahí Pues unas que no. connotaciones entre políticas, culturales? Las connotaciones eran claramente políticas. Está Ya claro. sé, la que habla soy yo, ¿vale? Pero no voy a andar con medias tintas. Las connotaciones y el interés era meramente político. La corporación que abandonaba el Ayuntamiento de Madrid se quería ir con un triunfo en el bolsillo, y ese triunfo en el bolsillo era en el 4º centenario, es decir, hemos encontrado a Cervantes. Y Cervantes lo iban a encontrar sí o sí. Habían decidido encontrarlo y lo iban a encontrar. A Cervantes y a 16 más. Sí, a 16, por eso lo han guardado ahí y dice, bueno, aquí hay 17 por lo menos. A lo mejor está Cervantes entre ellos, pero ponemos una lápida donde dice aquí yace, y encima lápida con errata. Aquí yace Miguel de Cervantes. Hombre, lo que sí, en Nieves,
que nosotros queremos dejar claro es que no tiene nada que ver, por una parte, la investigación científica que se ha estado realizando por profesionales, por Almudena, por Paco Echeverría, etcétera, etcétera, sobre los restos mortales, todas las investigaciones sobre, digamos, científicas y sobre paleontología, etcétera, etcétera, que no tienen nada que ver con, digamos, las intenciones iniciales, como tú estás diciendo, desde ese grupo corporativo, ¿no? Claro, vamos a ver, cuando se comunicó oficialmente que se iba a iniciar la búsqueda de Cervantes, no era la primera vez que esto se hacía, se ha intentado buscar a Cervantes infinidad de veces. Ese convento se ha salvado de la destrucción varias veces porque el convento de las Trinitarias no tiene el más mínimo interés artístico, cultural, arquitectónico, ni nada de nada de nada. Solo se ha salvado a lo largo de los siglos precisamente porque ahí estaba enterrado Cervantes. Eso fue lo único que ha salvado el convento. Pero nadie, cada vez que ellas decían, es que tenemos a Cervantes, decían, ¿dónde? Venga a buscar a Cervantes. Y Cervantes no aparecía porque ya había quedado claro que Cervantes en las reducciones se había perdido. En algún sitio estaría, pues claro, que en algún sitio formando parte de una tapia. Ahí, era todo un cenotafio al final, ¿no? Claro, pero se considera ese convento como el gran mausoleo de Cervantes. Pues ya está, pues dejémoslo estar. Si lo han buscado 50.000 veces. 50.000 veces. Cuando se dijo que lo iban a buscar, dije, estupendo, ojalá aparezca, pero es que ya se sabía que no. Y al final lo que se ha demostrado es que todo el informe científico se basa, y así está puesto, así está escrito, cabe suponer que, cabe deducir que, es probable que, podría ser que, así es todo. Y todo al final dice basado en fuentes documentales, que era lo que ya se sabía. Por eso se sabía que Cervantes no iba a aparecer, y de hecho no ha aparecido. Cervantes no ha aparecido. Nadie puede decir hemos encontrado a Cervantes. No lo puede decir, nadie puede enseñar un hueso de Cervantes. Yo vi esa rueda de prensa del profesor Echeverría y vi su cara de asombro cuando él dijo que habría la posibilidad de que ahí, cuando señaló esa reducción 4/32, no me acuerdo ahora cuál era el número, su cara de asombro ante las cámaras, cuando había un primer plano, lo recuerdo perfectamente, y dijo que habría la posibilidad de que ahí estuviera Cervantes. Y arrancó una cla del fondo de la sala, algunos aplausos, enfervorecidos. ¡Ah! Y él levantó la vista y se sorprendió así diciendo, ¿qué he dicho? ¿Qué he dicho? He dicho que cabría la posibilidad de que ahí estuviera Cervantes. A partir de ahí, la cosa se despiporró. Y los titulares del día siguiente eran muy graciosos todos. Ahí están, ¿eh? De la prensa. Cervantes ha aparecido, pero no lo hemos encontrado. En esa línea iban todos. Y efectivamente Cervantes no ha aparecido. No puede ser, pero si no pasa nada por decirlo. A mí lo que me molesta un poco es que nos tomen el pelo un poquito en las narices, delante de nosotros. Es decir, no pasa nada porque se nos haya perdido Cervantes, no pasa nada. Es uno más. Es uno más. Ya está, se nos han perdido tantos. Claro, no nos pongamos nerviosos, pero aquellas primeras declaraciones cuando se comenzó la investigación y se dijo, para encontrar a Cervantes se tienen que producir, seguí muy de cerca este tema, se tienen que producir 3 circunstancias muy claras. Una, tendría que aparecer un mano o brazo dañada. Tendría que aparecer un esternón dañado por un arcabuzazo. Tendría que aparecer una mandíbula con pérdida de dientes ante morte. Perdidos. Si aparecen al menos esos 3, como poco, estos 3 restos, y la comparativa de esos 3 restos dicen que son del mismo difunto, ese es Cervantes. Porque ya se daban las circunstancias para decir un esternón dañado. Lo que está claro es que no van a encontrar el cuerpo entero. O sea, pero por eso huesos dijeron, si en no, los que, no es Cervantes. a través de un estudio de ADN, pues por ejemplo, si no recuerdo mal, con su hermana que está en Alcalá de Henares, enterrada allí, o algún que otro descendiente que tenían que realizar esos estudios enviados. Por eso era fundamental restos del propio Cervantes que se pudieran solo comparándola entre ellos, la mano, el esternón y la mandíbula. Decía, estas 3 coincidencias ya no es muy normal que sean de... Entonces, con esto va a ser Cervantes. Luego, aquellas premisas pasaron al olvido. Se olvidaron directamente. Eso desapareció del mapa y ya no hizo falta encontrar ni mandíbula, ni encontrar esternón, ni encontrar...
Se ha dicho, dice, bueno, esta es la reducción de al menos 17 difuntos y cabría la posibilidad de que ahí estuviera Cervantes. Bien, hemos encontrado a Cervantes, Cervantes. la mujer y posiblemente una hija de Lope de Vega. La hija de Lope de Vega. Exactamente, que está por ahí. Claro, sí. Entonces, ya está. No pasa nada porque hayamos perdido Cervantes, como tú decías, Bueno, David, es uno también, más. También en otra plaza céntrica de Madrid, pues se sigue buscando, o bueno, No, ya no. imagino, A Velázquez ya no se Velázquez busca ya allí. no, por supuesto, pero vamos. No Ahora pasa se busca nada, en otro lado. A ver, pero luego lo que intentaban era, y esas declaraciones también las he oído, de la corporación, que decía, pues que lo bueno que es que pudiéramos tener como una tumba de Shakespeare, porque lo que genera, ya estaban echando cuentas de dinero de lo que iban a echar. Vamos a ver que la tumba de Shakespeare llevan moviéndola desde hace 2 siglos, desde 1815. No, ¿tú te crees que vas a llegar ahora y vas a poner una... Y en torno a Shakespeare no solo hay una tumba en donde la gente entra y sale libremente, hay un circuito por bares, por casas, por el pueblo, idas, venidas, niños, colegios. Bueno, eso no lo puedes. en eso en la Terra son especialistas. Claro. O sea, solo hace falta ver, por ejemplo, la ruta de Sherlock Holmes. Evidentemente, un personaje ficticio y vamos, es cuanto menos impresionante hacerla. O Irlanda, la ruta de James Joyce. O sea, es verdad que en Gran Bretaña sacan mucho provecho a sus Sí, muertos. el Bloomsday y todo Aquí esto, nos sí, falta sí. un poquillo, es verdad, lo que tú comentas en uno de tus libros. Parece que en ciertos lugares aprecian y reconocen el valor de sus grandes obras. Aquí tenemos la manía de perderlos, pero da igual que sean escritores, que sean pintores o que Perdemos sean todo. navegantes. Bueno, los conquistadores están por ahí todos perdidos. Pocos regresaron y los que regresaron ni siquiera se les rindieron los honores. Es cierto, ¿no? Que se ha dicho, fíjate, muchas cosas, muchas falsedades en torno a un personaje tampoco es tan antiguo. Estamos hablando del siglo XVII. Y una de ellas, y me gustaría un poco que lo comentaras, porque todavía hay muchísimos oyentes que tienen todavía el despiste de que cada 23 de abril estamos celebrando el Día del Libro porque supuestamente murieron 3 grandes escritores, ¿no? Garcilaso de la Vega Linca, Shakespeare y Cervantes. ¿Murió alguno el 23 de abril? Según mis cuentas, no. Claro. Según mis cuentas. Algunos sale de cuenta. Bueno, Garcilaso no lo sé, pero los otros dos no. Yo creo que Garcilaso tampoco. Al menos de Garcilaso, toda la documentación que hay en la placa que hay en su casa donde murió en Córdoba pone 23. En su tumba, en la mezquita Catedral de Córdoba, pone 22. Y en su partida de sepelio, 24. Lo podemos, Haciendo la media, lo se queda el podemos- 23. Lo podemos echar a suerte, ¿sabes? Dividiéndolo por 2 y la raíz cuadrada de 8. ¿Cuál de Claro, ellos, no? ya sabes. Y luego, pues Cervantes murió. Cervantes el 23 fue enterrado, fue sepultado, porque lo que se recoge es la partida de sepelio. En la partida de sepelio, la costumbre antiguamente era decir murió, y aunque se ponía la palabra murió, en realidad se refería a fue enterrado. Es igual que con Lope de Vega, se sabe perfectamente que murió, no me quiero equivocar ahora, pero pongamos 27 de agosto, se sabe perfectamente, está perfectamente documentado porque hubo además un cortejo fúnebre de la leche, pero sin embargo en su partida de sepelio pone murió el 28, es Claro. el día que fue Sí, enterrado. sí. Lo mismo con Cervantes, y además Cervantes tuvo un día de velatorio, como ocurre ahora y Claro. como ocurría antes. Bueno, una noche, Una además. noche claro. de Sí, velatorio. sí. Entonces, él muere el 22 y es enterrado el 23 en las Efectivamente. Trinitarias, o sea que murió el 22. Y luego, Shakespeare, bueno, pues es una cuestión de calendarios. que 11 días, ¿no? 11 Se días de regía por diferencia el y ya calendario está. juliano en Claro, aquella época en Inglaterra. 23 de abril O sea, allí, 22 Shakespeare muere aquí. cuando ya lleva 11 días enterrado Cervantes. Claro, el suyo aguantó más. Se aguanta un poco más. Bueno, Salió de cuentas más tarde. hombre, salió de cuenta y porque estaba tomando mandrágora, que si no, ¿de qué? Bueno, vamos a dejar todo el grueso para este macrofinandón que tenemos preparado hoy, que además, bueno, va a ser de morirse. Y vamos a empezar con las secciones. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. El zurrón del caminante.
Bueno, maese, cogemos nuestro magnífico zurrón y nos vamos desde aquí, desde Madrid, dirección norte, hasta llegar a la bella Easo, a la bella Donosti. Una ciudad a la cual, bueno, pues a mí me unen muchísimos lazos. Viví 14 años en esa magnífica ciudad, bellísima. Pero, y además vas a hablar de un tema que, bueno, yo creo que además es uno de los lugares con más encanto, y fíjate que la ciudad los tiene, con más encanto para pasear de toda la ciudad. Bueno, ya sabes que la bahía, que fundamentalmente está presidida por la playa de la Concha, tiene dos hitos, que uno es el Monte Higueldo y otro el Monte Urgul. El Monte Urgul, que es y la isla, y por supuesto la isla de Santa Clara, que está ahí en medio. Efectivamente, la isla de Santa Clara, que está en medio. Y en el Monte Urgul, cuando uno va por allí, de repente, fíjate, a mí me sucedió que la primera vez que llegué me encontré con que en la parte que mira hacia el Cantábrico, había ahí una especie de parque muy romántico, muy lleno de, como diría yo, grandes cendales de musgo y ramas cayendo, y muchas tumbas. Una serie de tumbas, una de esas tumbas que parece que son las que salen en los cementerios extraños de las películas de Allan Poe, ¿no? Góticos. Cementerios góticos y tal. Pero que está relacionado fundamentalmente con el pasado bélico de la ciudad, porque aparte de tumbas anteriores que ya vienen relatadas por algunos autores, donde dice que se encontraron allí algunos montones que revelaban la existencia ya de enterramientos, la primera noticia que tenemos en principio viene de 1813, cuando las tropas inglesas que estaban luchando contra las francesas y tal durante el asedio de la ciudad, durante un asedio en el que San Sebastián fue quemada por las tropas, fueron enterrados justamente en esta zona mirando hacia el mar. Allí por debajo de donde hoy está la estatua del Sagrado Corazón, una estatua inmensa que hay allí junto al castillo, el bastión militar de la zona, y que luego tiene otra historia posterior que nos lleva hasta el año 1833, cuando son enterradas allí las tropas auxiliares de la Brigada Auxiliar Británica, que iban dirigidas por el general Jorge Lacy. Estos fueron enterrados también en la zona, allí en la primera guerra carlista, con la sublevación contra Carlos María Isidro, y forman un conjunto de tumbas verdaderamente románticas, presididas fundamentalmente por una estatua una especie de formación, una escultura que estaba en los jardines de Alde di Elder, en la zona de San Sebastián. Una escultura en la que existe una pequeña inscripción que no me la sé de memoria, pero sí me gustaría recetarla, que dice: "In memory of the gallant British soldiers who gave their own country and for independence and liberty of Spain", o sea, a la memoria de los valientes soldados británicos que dieron la vida por la grandeza de su país y por la grandeza y la libertad de España. Una figura que es como una especie de castillete con unos leones y tal, en un lugar que, claro, cuando uno llega por primera vez y no sabe lo que se va a encontrar, le resulta un poquito siniestro, ¿no? Porque realmente es un lugar que sobrecoge. Luego, además, corre la leyenda de que precisamente allí fue encontrada en la mochila de un soldado la partitura del que luego sería el himno de los carlistas, que sería el Oriamendi, que al principio tenía una letra completamente distinta de la que luego se le puso en tiempos de Franco. Nosotros conocemos la de los tiempos de Franco, esa de "por Dios, por la patria y el rey murieron". Pero bueno, la primera letra además pero la primera letra efectivamente era en euskera y era completamente distinta, o sea, hablaba de la lealtad al rey y de otras cosas. Un lugar bellísimo. Hombre, lo que sí que es curioso, fíjate que además esta partitura fue encontrada porque cuando llegaron los ingleses, y eso tú lo sabes bien, la ciudad de San Sebastián, decían, bueno, ya dieron prácticamente por ganada la batalla, ¿no?, contra los franceses. E incluso durante toda esa noche hicieron toda una fiesta que, bueno, los que habéis estado por ahí sabéis lo que son las fiestas en el País Vasco. O sea, sí, claro. Con mucho chacolí. Chacolí, si solo fuera el chacolí, ahí va la hostia, pues. No, hombre, no. Ahí hay de todo. Y curiosamente, bueno, pues el resultado pues no fue el que se esperaban, ¿no? Ni mucho menos. Efectivamente.
En cualquier caso, es un lugar bellísimo que mira hacia el mar, lleno de musgo, lleno de vegetación. Es extraordinario, es absolutamente extraordinario. Y además, últimamente, dadas las circunstancias políticas de los últimos años, hay gente que se ha dedicado a llenarlo de pintadas que no tienen nada que ver con la época, pero que dice, oye, pues ¿por qué no vais a vuestra tierra, no? En fin, ya se sabe lo que pasa con estas cosas. Hay gente siempre que no está de acuerdo con lo que viene de nuestra historia y se dedican a pintarrajear los sitios. En cualquier caso, al que visite el Monte Urgell, desde luego yo les recomiendo que visite el castillo, que visite este cementerio, porque es un paseo magnífico y tiene unas vistas del Cantábrico verdaderamente prodigiosas. Además es curioso porque, bueno, desde lo que es la parte vieja de San Sebastián de Donosti, tú subes, además, bueno, merece la pena recorrerla, ya no solo esa famosa calle de Fermín Calvetón, donde había los 33 bares, que era de ley hacer la ruta era como un Vía Crucis, ¿no? También. Vía Crucis para tomarse los vinos, eso está claro, o los turitos, en este caso de cerveza, y luego o subir hacia arriba, lo que es el Monte Urgell, y recorrerlo, porque además es que se para, es curiosamente, desde el Monte Urgell, como tú dices, no solo se tiene esa maravillosa vista al Cantábrico, sino que se tiene, por un lado, se ve la Concha y lo que podría ser el centro, etcétera, y en la lejanía el Monte Igueldo, y por la otra parte se ve lo que es la desembocadura de la ría y, por supuesto, todo lo que es la playa de Gros, el barrio de Gros. Además, a la pie del Monte Igueldo tenemos el Peine de los Vientos, famoso, que es una escultura verdaderamente emblemática, y también el Palacio de Miramar. Y luego ya sabemos que la Bahía de la Concha está llena de grandes edificios, como por ejemplo el edificio Caín, que es una verdadera joya, que actualmente creo que es un hotel. Vamos, yo hace años que no visito... ¿Qué recuerdos te trae, David? Bueno, hace años que no visito San Sebastián, pero la verdad es que merece muchísimo la pena, porque es una de las ciudades más bonitas de España. Y como tú decías, ahí tenemos la marcha de Oriamendi. De Oriamendi, efectivamente. La escóbula de la brújula. El taller del pintor. Como decía nuestro compañero, que no se halla en el estudio, evidentemente, Marcos Carrasco, nos trae esas dos historias relacionadas, por supuesto, con lo que es el mundo artístico, con lo que es, no solo, evidentemente no estamos hablando de pintores, sino digo el mundo artístico y, por supuesto, con lo que son esas consecuencias de algunas muertes trágicas. Muy buenas noches, Marcos. Hola, David. ¿Qué tal, compañeros? Hoy me muero de ganas de hacer este taller del pintor, aunque no esté de cuerpo presente. Bueno, amigos oyentes, no os hablaré de obras de arte que tenéis que mirar, sino de un par de anécdotas relacionadas con sendos artistas. Como primer plato os hablaré de una tendencia artística de la que ya habíamos hecho mención anteriormente en el programa, el land art, o por decirlo de algún modo, el arte de intervención en la naturaleza y que utiliza el paisaje como soporte o escenario de la obra artística. Tiene uno de sus mayores representantes en un artista llamado Hristo. Sí, habéis oído bien, Hristo Javachev, un artista estadounidense de origen búlgaro, el cual, después de cursar sus estudios en Bellas Artes en Viena,
se estableció en París y se dio a conocer de una forma muy peculiar de desarrollar su arte, el empaquetado de objetos. Pues bien, un buen día se ve que el buen hombre hizo un paquete para enviarlo y pensó, ¡anda! Pero qué bonito me ha quedado este envoltorio. Pues sí, amigos, empezó poco a poco, envolviendo meticulosamente objetos pequeños, botellas, libros, cajas, revistas, para pasar luego a envolver estatuas, monumentos representativos de ciertas localidades y finalmente hasta edificios emblemáticos. Vamos, que si le dejan suelto se envuelve hasta la isla de Mallorca entera, el muy ansioso. En Nueva York comenzó el embalaje de edificios públicos como el Packet Council, además de sus conocidas intervenciones en la naturaleza como el embalaje de la costa Little Bay en Australia o la cortina del Valle del Colorado en 1972. En 1991, Cristo organizó una extravagante exposición simultánea en Ibaraki, Japón, y en Camarillo, California. Se trataba de un conjunto de 3.100 sombrillas gigantes de aluminio y lona de 6 metros de altura y 8,7 metros de diámetro y ni más ni menos que de 200 kilos de peso cada una. El presupuesto total de instalación costó $26 millones, un presupuesto que te deja la sombra verdaderamente. Pues bien, en la exposición de California se desató un fuerte vendaval y una de estas sombrillas se cerró repentina y accidentalmente y mató a una mujer, Lori Ray Matthew. Nadie había previsto cómo los elementos atmosféricos pudieran afectar a la instalación, pues las enormes sombrillas, como todos sabéis, hacen de vela y son arrastradas por el aire a pesar de que tenían cada una de ellas un bloque grande y pesado de hormigón en su base. El artista ordenó entonces la retirada inmediata de las sombrillas, cuando una segunda víctima se produjo en esta vez la instalación de Ibaraki en Japón. Masaki Nakamura, de 51 años de edad, era el operario que manejaba la grúa que se encargaba de arrancar una de las sombrillas. Cuando el brazo de esta grúa tocó un cable de alta tensión, Nakamura murió en el acto electrocutado. Imaginaos la repercusión que tuvo en la carrera artística de Cristo estos accidentes. Y nunca mejor dicho, tuvo que presentarse y de alguna forma el Cristo que montó. Madre mía. Desde este momento todos los proyectos del artista fueron inspeccionados con lupa y si no estaban lo suficientemente asegurados y contrastados no se realizaban. Nuestra siguiente historia es en honor a mi admirada Nieves Concostrina, la cual sigo en sus intervenciones en radio como el titulado Pretérito Imperfecto y que hoy tenemos el placer de tener como invitada. Dicho relato aparece en uno de sus libros, Polvo eres 2. Se trata de uno de mis pintores fetiche, monstruo entre los monstruos del arte del siglo XX, Francis Bacon, del que ya hemos tenido oportunidad de hablar en este programa. Famoso por su pintura terrible, por esos trípticos desgarrados, por esas 42 versiones que pintó de Inocencio X de Velázquez, rostro en un grito de terror, muchas de ellas con reses desolladas como fondo. Famoso también por su inclinación a la bebida y al juego y por esas fotos que nos dejó de su estudio caótico en el que pintaba pisando montones de basura, botes de pintura y pinceles sucios que no se molestaba en limpiar nunca. Pues bien, este gran artista, el artista vivo más cotizado del momento, murió en Madrid cuando preparaba una exposición para la apertura de la Galería Marlborough en Madrid en 1992. Yo tuve la oportunidad de ver esta exposición y de sentir ese puñetazo en el estómago que producen sus tremendas pinturas. Se sorprendió entonces aquejado por una pleuresía estando aquí en Madrid, complicada con una insuficiencia renal y respiratoria. Fue ingresado en un hospital y murió solo e incomunicado, pues no hablaba ni una sola palabra de español. Lejos de lo que él deseaba, morir rápidamente. Su agonía fue de lo más lenta. Francis Bacon deseaba y mencionaba que cuando muriera no hicieran nada más que meterlo en una bolsa de plástico y echarlo en una zanja, cosa que en parte se hizo. Bueno, me explico, a su fallecimiento los servicios funerarios efectivamente lo metieron en una bolsa, que fue a parar a un simple féretro para incinerarlo. Posteriormente se lo llevaron al cementerio de la Almudena para tal fin. El consulado británico hizo los trámites para el traslado de la urna, pero de lo que el artista no pudo quejarse
dado su peculiar estado en decúbito supino forzado ya en el otro barrio, es del enorme crucifijo que presidía la tapa del ataúd. Precisamente, el hombre más ateo de todos los ateos. El 30 de abril, el pintor fue incinerado en una insulsa ceremonia en la que solo hubo un ramo de flores enviado por los amigos y compañeros de borracheras del bar del Soho londinense que frecuentaba. Las cenizas fueron facturadas por avión a Inglaterra. La apertura de las últimas voluntades del pintor fue una auténtica sorpresa. Su fortuna de 11 millones de libras se la dejó a John Edwards, un camarero analfabeto que, en palabras de nuestra invitada Nieves con Costrina, supo quererle y no le hacía la pelota por ser el pintor más valorado del mundo. Dicha fortuna se volatilizó materialmente en manos de este heredero imprevisto, que se la fundió, y nunca mejor dicho, entre su estancia en los Cayos de Florida y Tailandia. A la muerte de Edwards, en 2003, dejó escrito que tras sus funerales se gastaran 75.000 euros en una fiestaca en el Club Harrington, propiedad de un miembro de los Rolling Stones, en la que hubiera como única bebida champán Krug Vintage. Ahora bien, ¿dónde fueron a parar las cenizas del pintor? No se sabe si las metió debajo de la cama John Edwards, el camarero agraciado, o están en algún bar del Soho londinense donde almacenan las cervezas, o las tiene quizás su cabreada hermana que no tocó un penique del fortunón. Bueno, en cualquier caso, compañeros, esta historia es para morirse de risa, pero de risa de verdad. Un saludo también a Marta San Mamés, que me ha ayudado a deambular por este taller del pintor de hoy. Y nada más deciros, hasta la próxima, hasta pronto, David. Un abrazo, amigos. Muchas gracias, Marcos. Hasta luego. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. De tumba en tumba. Bueno, Marta, igual sueno reiterativo, pero es un enorme placer decir eso y no decir, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Marta San Mamés. ¡No! Está aquí con nosotros. Estoy aquí de cuerpo presente. Estoy aquí. Es maravilloso. Sí, bueno, estás de cuerpo presente si atrapas bien la bala. Sí, bueno, sí. Vamos a hablar porque si no la atrapas... Dos casos raros. Mira, sí. El de atrapa la bala, si quieres empezamos por ese, es... A ver... Teniendo en el equipo a Guillermo, que hace esos trucos de magia tan maravillosos, a Carlos Canales, que hoy no está, pero que también le encanta la magia, pues claro, lo vi, digo, esto va perfecto para ellos. Pues en el 1918 había un mago estupendo que se llamaba Chun Li-sung. Este mago sería, claro, ahora nos tendríamos que situar y sería como el David Copperfield de ahora, que de hecho además David Copperfield en su maravilloso museo que tiene 1000 objetos de magia, guarda estas pistolas que él utilizaba en hacer este truco que os cuento y que debe ser la leche porque ya se llama atrapar la bala y hay 12 magos que han muerto realizando esto que realmente ha batido todo un récord. Bueno, pues este Chun Li-sung copió un poco a otro que se llama Chun Li-fu y era un tío muy divertido. Pero es que le copió, no se cambió ni el apellido casi, era como... Claro, hombre, lo que está claro cuando que le pilló el otro, era un Chun-Li y además es que parecía un chino, pero no era un chino de Brooklyn, pero ya os lo contaré por qué. Sí. Pero de chino no tenía nada. Pero no vamos a quemar los cartuchos de buenas a primeras. Spoiler, no adelantemos. Bueno, pues este personaje lo que hacía era, en el truco de magia que tenía, había unas pistolas, él cogía las balas
balas, bajaban al público, el público marcaba con un cuchillo las balas y entonces lo que ocurría realmente es que había una sustitución de balas. O sea, no tenía mayor misterio. Las balas en realidad, en otros números sí que veréis que entraban y de ahí tanta muerte, pero esas balas nunca llegaban a entrar. La compañera sexy esta que tienen todos los magos, lo que hacía era pasarle esa bala, le daba tiempo a metérsela en la boca y después de que se escuchaba la detonación, él escupía la bala en el plato. Entonces era ese cling y entonces en teoría era como que la había atrapado con los dientes. O sea, el verdadero truco estaba en la pistola. No, claro. El verdadero truco estaba en un mecanismo que había dentro de la misma. Un mecanismo, exactamente, que lo que hacía era hacer una detonación. Entonces se oía el pum perfectamente, pero del pum, o sea, de ahí no salía nada. Claro. Porque ya lo tenía el otro en la boca. Había bala, pero no dejaba, claro. no dejaba que saliera. No dejaba que saliera, a claro. los que no les gusta hacer spoilers, mira tú. No. Pero a ver, eso es Vox Populi. Que lo tienes ya en la boca. Eso es Vox Populi. Bueno, la boca, es penoso. El problema es que no siempre, no, al menos la última vez no la tuvo en la boca. No siempre salía tan chuli el truco, ¿no? Claro. La última vez, pues que además es curioso porque realmente le iba bastante bien la vida, ganaba dinero a las puertas, llenaba los mejores teatros y hizo gira mundial. Hizo giras mundiales y estaba muy cotizado, porque no solamente hacía este truco, hacía un truco muy bonito que realmente a mí me encantaría saber cómo se hace, que es con un pañuelito que cogen 2 mariposas y entonces el pañuelito sale volando, que lo llevan 2 mariposas. Yo eso jamás lo he visto, o sea, las cosas están... O tiraba una caña y en mitad de la caña esa es la leche. Sí. Tiraba la caña en mitad de la platea y sacaba peces, pero peces vivos. O sea, eso, yo me quedo con los peces antes que la cosa esta de la bala, Ahí no podemos hacer spoilers, ¿no? Ahí no podemos hacer spoilers porque no no lo sabemos, básicamente. Pero con los peces no muere nadie. Va. Es que no tengo ni idea de cómo harán esas cosas. Yo no quiero preguntar, ¿esto es magia? Pues ya está, me lo creo. Bueno, pues llega un día de estos tristes días y entonces él está actuando precisamente en Londres y, bueno, pues hacen todo el show, las balas tal y cual, con tan mala fortuna que él se lleva la mano al pecho. Y entonces el plato ese que llevaba también cae con gran estruendo en el escenario. Y entonces al caer al suelo, él dice, algo ha ocurrido mal, algo ha salido mal, echar el telón. Claro, la gente, primero en shock, porque el tío la ha palmado y se ve la sangre. Pero el segundo, que habla inglés. Y este hombre había contratado durante más de 20 años a un chino que le servía de intérprete. Él no sabía palabra de chino porque realmente era americano. Había nacido en Brooklyn y él lo que había visto era que no se ganaba la vida como mago y entonces como tenía unos rasgos orientales muy interesantes, pues lo que hizo fue raparse mucho, ponerse una larga trenza, vestirse con esas túnicas orientales tan divinas. Pero claro, es el único momento, fíjate, las últimas palabras que las dijo en inglés. Ya puedes haber averiguado algo en chino, haberlo dejado en chino y nadie había descubierto nada. Pero claro, le descubrieron se levantó el telón aquí y entonces ya han empezado los rumores de por qué ha muerto, que era lo que tú decías, ¿no? ¿Qué ocurrió realmente? Porque sigue siendo una anécdota y hay muchísima gente que se ha vuelto... El propio Houdini siempre dijo que había sido un asesinato. Hombre, a ver, hay que recordar que estamos hablando de finales, mediados del siglo XIX y él falleció en 1918 pues o algo así. Concretamente en 1918, exactamente, el 23 de marzo. Ellsworth Robinson, ese era su verdadero nombre. Ese era su verdadero nombre, Y entonces, aparte que estaba casado, luego y eso se es echó importante. Es importante, porque luego, dejó a la primera mujer con el primer hijo ese que tuvo, luego tuvo otra mujer que era la que le ayudaba en los números, y antes de su muerte, en su camerino se encontró un papelito que decía, ojo con lo que estás haciendo, no olvides que tu mujer es la que carga las balas. Entonces, claro, ahí que hubo una manipulación por parte de la mujer y se cargó al otro en escena. Realmente se suicidó harto de su vida y de tener esa, que debe ser bastante complicado tener esa, no poder olvidar tu papel en ningún momento, claro, tener que ser el chulilla para siempre. Pues nunca se sabrá. Lo que sí que te digo es que... Hay 3 hipótesis, ¿no? A priori. Sí, el suicidio, el asesinato, que fue el que se desestimó, y la muerte accidental, que fue la que después de la investigación Scotland Yard dijo... No es Scotland Yard, ¿no? En Estados Unidos, quien sea. La policía dijo, no, esto es un simple accidente y no tiene mayor misterio, y como tal lo cerraron. O sea, que no hubo una cuestión de cuernos por ahí, ¿no? Bueno, yo creo que cuernos habría por todas partes. Por parte de ella también, incluso. Con el traductor. Con el traductor, exacto.
pensado todo eso. Pero yo siempre he pensado, ¿pero qué le decía al oído? ¿Qué le decía? Y el otro, ¿por qué hablaba en chino? O sea, que porque los medios de comunicación y todo, él se hacía el chino, de no entiendo una palabra. Menos mal que debía estar enterándose de hueco. todo. Sí, lo que es curioso, yo decía de esas tres opciones, ¿no? Porque tú antes has mencionado, existían ahí. Y tú, Nieves, también has comentado algo. Ahí había un asunto de cuernos doble, por lo visto. Dobles, porque por una parte, el mago tenía un amante que le venía a ver. Estaba loco por ella. Estaba loco por ella y que siempre aparecía en el mismo palco. Sí. Y luego su mujer, que de hecho era la ayudante, también tenía un amante. Sí, también tenía. Era... Eso pasaban genial, vamos. Sí, claro, amantes con todos. lo cual ahí había... Sí, que tremendo. era precisamente la persona que le hacía de... no me sale ahora la palabra. Como no gerente, el representante. El representante, sí, exactamente, que era el representante del mago, ¿no? Sí, en teoría, sí. Y ahí, fíjate, hay dos opciones, o sea, cuál de todos podía ser el asesino o no, o sencillamente pues se debió a un error. Bueno, errores, os cuento, o sea, fíjate la gente que ha muerto haciendo esto. 3 magos se equivocaron por no cambiar las balas, porque uno sí que utilizaban unas balas huecas. No las cambiaron. A uno lo mató un espectador encabronado porque dijo, ¿cómo que no te mueres? Se levantó y le pegó un tiro y le dejó seco, sin truco. O sea, que hay que tener mala idea, Otro espectador metió clavos dentro de la pistola que dijo, bueno, de la bala no te mueres, pero de mis clavos sí. Así mató a otro mago. A otro, por supuesto, su esposa le mató a propósito, aprovechó también. Y el último, que este sí que es verdad que se había metido en la boca una esta de acero, una especie de férula de acero, y sí que es verdad que detenía la bala. Este sí que lo hacía. Porque tenía todo, hasta los guantes los tenía protegidos de tanto golpe que se llevó de bala, de tanto mareo, un día se cayó por un acantilado, o sea que no murió en el escenario, pero murió por esto. Y lo flipante es que Anthony Blake, el nuestro, está haciendo este número, entonces habría que decirle, oye, chiquitín, vamos a ver. Bueno, lo de chiquitín es un decir, bueno, porque, sí, porque es un bigardo. Vamos a ver, tú te has leído esto, no, que yo le he visto hacer esto de la pistola, tú te has leído esto de que tú puedes ser el número 13 muerto por... Habría que decir eso, desde aquí le avisamos de que se dedique a otra cosa. Hombre, claro, ya será el 13 muerto. No, mira, por Dios, por pobrecito. Hombre, Anthony Blake, que te queremos. Lo que sí que, cuanto menos es curioso, es que hasta Harry Houdini, que era amigo suyo... Sí, le quería pues mucho. Él, bueno, de este mago, él pensaba que la habían asesinado. Hombre, realmente. es que ha sido considerado, después de Houdini, el mayor mago de la época. En cuanto a esa magia y a esa plasticidad que tenía en hacer, no lo clásico de métete aquí que te voy a cortar con un serrucho. O sea, era realmente una representación llena con muchísimo encanto, muy elegante, muy chocante. Entonces, claro, que muera de esta manera, pues siempre. Nos vamos al otro, nos vamos al Rasputín del Bronx. Y acordaros también cómo murió Houdini, también de la forma más tonta. También, ¿no? Pobre Houdini, puñetazo limpio, pero porque ya tenía él previamente... el apéndice. Hombre, sí, porque no quiso hacer caso de también es que Houdini yo creo que era el más macho, ¿no? También en ese momento. A ese también le dijeron que no hay huevos. Sí, está claro. No, está sí, claro. se puede decir, ya son las 11 de la noche. Pues se lo casi, dijeron clarísimamente, porque estaba ya tocado y claro, efectivamente le reventaron ahí a base de puñetazos, porque estaba ya previamente enfermo. Si pero no había pasado nada. Fíjate, Marta, que el hecho de que estamos hablando, evidentemente, no se trata de mentalistas, se trata de verdaderos magos, con todos los trucos que llevan. Y cuando él realizaba todo lo que es la gira a través del mundo, y bueno, primero, aparte, antes de ir a Londres estuvo por Australia, un verdadero éxito. Lo que era el equipaje para el show pesaba 75 toneladas. Es que imagina qué maravilla. Imagínate todos los trucos que debía de llevar allí, 75 toneladas, no sé, vamos, no estamos hablando de... Bueno, él tenía una tinaja que realmente estaba hirviendo el agua y de repente salía una mujer maravillosa de la tinaja, entonces sí que llevaba muchísimo, ahí detrás en el backstage montaba casi otra sala de teatro con un montón de gente y un montón de ayudantes, o sea, yo creo que se le ocurrió muchísimo, o sea, por tanto es el Copperfield de aquella época. De aquella época. Y vamos con otro caso que nos tienes ahí. Bueno, extraño. Este también... Este es la caña. Este es el hombre de hierro. Bueno, como llaman, el hombre de acero. Otro Rasputín, ¿cuánto sabe? ¿Sabe qué le pasó a este pobre Rasputín del Bronx? Que es que yo creo que topó... Aparte de la enorme mala suerte que tuvo y lo solísimo que estaba, que por eso le pasó lo que os voy a contar ahora, es que topó con 5 patanes que no se dieron cuenta de que tenían a un superhéroe delante. De hecho, él era un superhéroe. Era bombero.
Era bombero, Yo al principio bombero cuando decía irlandés. que vamos a hablar... Sí, él era bombero. Era bombero irlandés, lo que pasa que va emigrado a Nueva York y entonces llega allí pensando con toda esa magia de encontraré trabajo, me irá fenomenal. El problema es que él llegó muy desarraigado. No llegó con esa trama un poco de un amigo que previamente ha estado. Entonces él estuvo muy solo durante muchos años. Empezó a alcoholizarse, estamos hablando, claro, de una época del 1933, o sea, la época dura en cuanto que en nada empezó la ley seca y él bebía realmente en exceso. Yo pensaba, claro, a ver, bebía por esa soledad, por no tener familia, por no tener casa, por no tener trabajo, por no tener un perrito que le ladre. Entonces, claro, entró en la primera taberna y yo creo que ahí fue el destino el peor, porque claro, se encontró con 5 tipejos. El dueño de la taberna era un tal Tony Mallory, que era el Tony Marino, perdón, que era el malo entre los malos, porque previamente, era un tío que no tenía escrúpulos, ya había asesinado a una novia homeless que tenía, ¿sabes? Con la que de vez en cuando tenía alguna relación, y ya había conseguido hacer una póliza de seguro para ella, ponerla, después de una gran cogorza que se cogía esta pobrecilla, la colocó debajo de la ventana, la roció con agua y dejó que cogiera una pulmonía estupenda y de eso murió y él cobró perfectamente el seguro. Entonces dijo, tate, le vio a este pobrecito nuestro, a nuestro Rasputín, al Mike Malloy. Mike Malloy le vio bebiendo y bebiendo y bebiendo sin pagar nada de lo que bebía y entonces dijo, joder, voy a hacer exactamente lo mismo que me va a salir redondo, porque este tío se va a emborrachar, va a morir y esto lo cobro yo. Entonces, ¿qué pasó? Que estamos hablando de un hombre con muchísima envergadura, estaban además en plan ya, esto es muy facilón, entre las cartas, total, que decidieron que sí, hicieron 3 pólizas de seguro, porque ya dijo, oh, ya que está esto tan fácil, vamos a cobrar por partida triple, ¿no? Y dieron 3 pólizas y aquí ya viene el terror de lo que vivió este hombre, porque empezaron dándole de beber en plan gratis, venga una ronda, venga otra ronda. Claro, bebía tal cantidad que lo normal es que hubiera muerto, solamente por el exceso de alcohol que había en sangre. Pues el tío se tumbaba en el suelo, se desmayaba y revivía y pedía otra copa más. Y así estuvieron una semana, que es que estaba atascado de alcohol, pues ni con esas. Lo siguiente que hicieron fue darle alcohol de madera, que era realmente el alcohol que se vendía en aquella época, que era mezclado con metano. Claro, exacto, que una letal. Dosis bajita es letal. Claro. Pero las dosis que le dieron a este hombre era para haberle matado. No le mataron. Vaya hígado que tenía, claro. De ahí lo de Rasputín, ¿no? No había forma de acabar con él. No. Pero es que espérate que eso no es nada. Pero es que seguimos, esto no es nada. No, porque va a ser por otra cosa. Este es el prólogo, ¿sí? No, al final muere de un estornudo. Es que esta es la historia interminable, o sea, era imposible de matar. Entonces dijeron, bueno, pues ni con el alcohol de madera le matamos, muy sencillo, le metemos matarratas. Le metieron matarratas a dosis letales, pero vamos, es que en el primer chupito se tenía que haber muerto. Nada, otro matarratas, nada. Al día siguiente, y claro, se iba de allí en condiciones lamentables, pero lo mejor es que siempre regresaba, exacto. Luego, después de matarratas, trementina. Después de trementina, ¿qué más cosas? Bueno, si es que todos los venenos que existían se los echaron. Como no le podían matar bebiendo, dijeron, pues vamos a matarle comiendo. Entonces leyeron en el periódico, un poco lo que decíamos antes de Cervantes, que se inspiraban también estos, leyeron que si cogías unas ostras y las tenías una semana a la intemperie y después las sumergías en este metanol, lo normal es que se muriera. Y entonces, oye, se comió 30 ostras el tío y no se murió. Acojonante. No, acojonante. Le pusieron los sándwiches. Exacto, ahí. Dijeron, bueno, pues las ostras no, le vamos a preparar unos sándwiches. Y en los sándwiches con carne con miga de sardina y de atún, le metían cristales. Cuchillas. Le metían clavos, le metían cuchillas, cualquier cosa que lo hubiera desgarrado completamente según se nada. Pero no sospechaba nada. No, pobrecito mío, estaba siempre borracho. Pero hombre, aunque estés borracho. El pobrecito. Bueno, ¿por qué no le pegaron un tiro con la pistola del mago? Porque tenía que declarar que era muerte natural. Esto estaba siendo totalmente antinatural. Por la mujer del mago que disparara. Muerte natural. Había que ir por la del mago. Pero esperar, que esto todavía no acaba aquí. Esto sigue. Bueno, pues ya nos estamos metiendo en un mes de tratar de matar a un tío y no matarle en estas condiciones, que eso va contra toda ciencia y desde luego esto es un agujero de Matrix. El hombre de los que acero, hablamos. ¿no? El hombre de acero.
Bueno, pues ya desesperados, él, claro, él sentía que eran sus amigos también, encima es que le tenía muy engañado, porque claro, le arropaban, se reían de él, claro, le invitaban, comía, el pobrete no decía ni pu. Entonces dice, bueno, pues vamos a contratar a un... No, perdón, nos le vamos a llevar febrero, menos 23 grados centígrados, nos vamos a llevar al parque, le vamos a poner en pelotas, le vamos a rociar de agua, recordando cómo había matado a la otra pobrecita mujer, que con esto la palma seguro, porque eso no lo resiste nadie. Se le llevan al parque, le dejan ahí tirado toda la noche, y al día siguiente ponme un chato de vino de lo que tomara ahí estaba. Es que la gente ya debía de ser increíble. Entonces dicen, bueno, pues ahora sí que lo acabamos del todo. ¿Qué hacemos? Perdona, Marta, antes de que sigas, dices curioso porque hay un mensaje de Andrés Valladolid, dice, le tenía que haber dado el puré de verduras de mi mujer. Bueno, su mujer ahora corriendo la gorrazos. Si lo llegas a ver el Tony no Merino el WhatsApp, sí, porque luego vienen los otros intentos. Los otros intentos. Bueno, entonces este pobre ya llega y claro, se quedan sorprendidos de que viene con un ligero catarrillo. Porque el pobrecito dice, no, es que yo no he debido dormir bien porque tengo un ligero catarrillo. Debo haber estado toda la noche en pelotas. Bueno, entonces nada, dicen, pues bueno, ya está, esto lo que hay que hacer es atropellarle. Se van por un amigo taxista, le pagan una mierda al taxista y le meten 4 o 5 viajes. Sí. O sea, el viaje primero, los demás fueron todos... Viajes atropellándolo, evidentemente, le pasaron por encima el coche varias veces. Pues ya sí que le hemos matado. Uno se baja del coche, que tampoco serían muy médicos, pero bueno, el caso es que no le notan nada de pulso y dice, ya está, palmatoria total, vámonos a celebrar que cobramos. Se vuelven todos a la taberna. Todo esto con muerte natural, ¿no? Con muerte natural. Eso, acojonante ya la muerte natural, el grado de desesperación que tendrían los tíos, que ya no sabían qué hacer con él. Se van a la taberna y el Rasputín seguro que haciendo cola. Pero nada, se van a la se van a la taberna y efectivamente todo perfecto, ya está el médico que está firmado el parte, todo fenomenal, y a los 5 días efectivamente, a ver, parece el Maloy en la puerta. Un vino. Tengo un ardor de estómago. No, con unas cuantas magulladuras. Además es que, claro, le recogió un policía, se le llevó al hospital, le curaron de las magulladuras, pero claro, es que nadie supo, ni siquiera en el hospital, que tenían a un superhéroe ahí. Es una cosa tristísima, que nadie le viera. Bueno, entonces, claro, ya en el ataque de desesperación total, que ya estaba claro que se le cargaban, porque eran unos bestias, se le llevaron a la muerte definitiva, a una casa y le metieron un tubo de estos de gas que había por las ciudades, que salía por un tubo, le metieron el tubo hasta, no sé, por todo el estómago, le llenaron de gas y le reventaron en 1 hora. Le enterraron a toda velocidad y ahí todo el mundo calladito como putas. Y aquí no pasa nada y a cobrar y repartieron la pasta. Cobran, se reparte la pasta. Pero claro, ¿qué pasa cuando un secreto deja de ser secreto? Pues que si ya lo conocen 2 personas ya no es secreto, pero es que aquí estamos hablando de 5 patanes. Empezaron a largar con las copas, que si empezaron a llamarle además ya el Rasputín del Bronx, ya empezaron ahí que no había manera de palmar. Claro, entonces uno de los polis que andaba por la taberna dijo, aquí hay gato encerrado, a desenterrar, le desenterraron y el gas hace que todos los capilares de la piel se enrojezca muchísimo y se ennegrece. Y además es a ver, esto un patólogo forense te lo explicaría mucho mejor que yo, así burdamente. Pero vamos, que te pones negro como un tizón. Y esa negritud no se va en mucho tiempo. Entonces nada más sacarle de la tumba dijeron, a este tío le han metido un tubo de gas hasta la tripa. Está muerto. Y entonces a los otros 5 se los llevaron a Sin Sin y a la silla eléctrica. Y así acaba la historia de este superhéroe al que se cargaron de mala manera. Y esto es en la silla eléctrica la primera, ¿no? Oye, rapidito, más flojos. Rapidito, ¿no? Qué flojitos. Saltar unos kilovatios de no sé cuánto y ya está, y la palman. Muy rapidito fue aquello. Y el Rasputín desde el más allá dice, para verme. Y el Rasputín, claro, que luego... me hace gracia cuando hablan de Rasputín, que también se libró de unas cuantas, eso también pero es menos, cierto. Pero macho, menos. Que lo de este hombre... Bueno, sí. Hasta le dispararon. Sí, bueno, sí, exacto. Y al final falleció ahogado también de muerte natural, en el muy río, natural, ¿no? También fue lo de Rasputín. Sí, bueno. Naturalísimo. Bueno, pero ojo, que también se cuentan muchas mentiras, porque se dice que le dieron pasteles envenenados. Es verdad. Y eso es una mentira porque él, curiosamente, él no comía pasteles. Porque tenía una enfermedad, y todos lo conocemos, que es azúcar en la sangre. Ah, claro, es verdad. Y él no comía pasteles. Eso es una de las grandes mentiras que se dicen sobre la muerte de
bueno, Del esas extraño leyendas personaje, urbanas claro, que claro. estos grandes personajes Claro. del porte de Rasputín, pues Que da mucho juego, porque es que Rasputín Sí, da mucho pero, juego. Pero ojo, es cierto que le dispararon, que le Sí, 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 persiguieron, sí, sí, que sí. cayó en el río, etcétera, Sí, sí, etcétera. sí, sí. Todo eso es cierto, pero lo que no es cierto es que Le trataban de intentaron... envenenar. Porque, bueno, o sea, de hecho él no comió los pasteles, evidentemente. Bueno, pues... Una cosa increíble todo esto. Vaya con la década de los años 20-30, ¿eh? Oye, que una cosa, por si os van a atropellar alguna vez, que esto lo he sacado yo. Si alguna vez os atropellan, quedaros blanditos. Porque este hombre, como está... Sí, es curioso lo que digo, pero ¿Cómo si blanditos? quédate blandito. O sea, que ves que el no te coche te pongas- va a que no venir... te pongas tenso, Que no te sí. pongas tenso. Sí, que te Porque- relajas, atropella. Sí, Tú no te Tú preocupes, relájate, tú- que te van a atropellar. Tú te relajas, que ya sí, sí, eso sí, ya. que sí. Porque entonces no te pasa nada, que de verdad, que te pasa... O sea, parece que te relájate pasa- y disfruta, ¿no? Relájate. Porque a este hombre no le pasó nada, porque como estaba muy borracho, estaba medio dormido, y entonces no se enteró de lo que... Y entonces él no luchó... Y claro, y fíjate, o sea que blandito. Te atropellan y cuando salga el hígado por la boca, Blandito. tú lo recoges y... Te relajas. Yo lo siento, pero como blandito prefiero bailar el Charleston. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Las 11:10 de la noche y vamos ya con este filandón que además, bueno, ya hay ganas aquí en el estudio, sobre todo porque, bueno, fijaros, al principio yo decía pues que vamos a hablar pues desde santos, bomberos ya hemos hablado evidentemente, pero luego también artistas. Pero de santos todavía no hemos hablado ninguno, salvo que Hoy yo no, sepa, porque otros que días yo sí sepa, que yo sepa. Y ahí sí que hay un caso, Nieves, que bueno, cuanto menos da mucho que hablar, o ya no solo la muerte, sino al menos lo que ha sido después de su muerte, lo que ha sido de ella. Sí. De Santa Teresa. Sí, sí. Santa A Teresa. ver, los Hay de un Ávila famoso que se brazo- tapen los oídos. Santa Teresa de Ávila, pues. Cuidado que avisa. No, además, fíjate, la última vez que yo me he acordado, yo sí admiro de Santa Teresa, su obra y todo esto, porque me pareció una tía estupenda, seguramente, y vamos con un par, ¿no? Y buena escritora. Sobre todo para la época. Para la época y todo aquello, ¿no? Toda luego la parte de santidad a mí me da exactamente igual, me da refanfinfla. Pero es una mujer que sí la admiro por lo que creo que se la debe admirar, y creo que los que más tienen que admirar la han mostrado el peor de los respetos, ¿no? Y el otro día, cuando ha habido esta cierta polémica un poco también artificial con lo que dijo el Papa de que no se, las cenizas, es pecado mortal, que ahora no se pueden esparcir las cenizas. ¿Pero qué le están preocupándose ellos de esparcir las cenizas? Si tienen a los santos troceados, despiezados, que han hecho auténticas carnicerías. Pero bien despiezados. Sí, pero vamos, bueno, pues Santa Teresa es una de ellos, de esos casos. San Juan de la Cruz. Bueno, uno de ellos, todos los de la época. no solo repartidos, y luego ya, si nos ponemos a hablar de la cabeza de San Juan Bautista, que tiene 7, a ver cómo me explicas eso, ¿no? Bueno, no hablemos de los prepucios de Jesús, ¿eh? Eso ya es otra historia. Eso ya, bueno, es que es absurdo. Pero sí, lo de Santa Teresa es que lo que le hicieron a esta mujer me cabrea especialmente, ¿no? Porque la trocearon por todas partes, que sí.
que si la entierran ahora, que si haber un reconocimiento de restos a los 9 meses, bueno, pues ya que hemos abierto, vamos a quitarle una mano. Pues venga, la mano ¿para quién? ¿Para quién? A ver, para esto, venga, para Ávila. Porque como tenemos el cuerpo en Alba de Tormes, pues venga, mandamos una manita a Ávila. Venga, pero es que los de Ávila no quieren la mano, es que los de Ávila quieren el cuerpo entero. Joder, hemos dado la mano, hombre. Pues no, el cuerpo entero. Acaban consiguiendo el cuerpo entero. Pero bueno, ya que se llevan el cuerpo entero, le dicen a los de Alba, vamos a cortarle el brazo y os quedáis con el brazo. Sí. Ya tenemos la mano por un lado, el brazo por otro, el meñique de esa mano que se había quedado un cura también, que lo quería de recuerdo. Cuando lo trasladan a Ávila, otro le quita el pellejo, que está en Loeches, otro la clavícula, otro no sé qué. La mandíbula. La mandíbula, muelas ahí por todas partes. Sí. Va perdiendo trozos. Ahora, vamos a beatificarla, pues vamos a cortarle un pie. Venga, ahora un pie. ¿Dónde mandamos el pie? Venga, a Roma. El pie en Roma. Para que camine. Solo un pie, venga, un trozo de mandíbula también, venga. Y, claro, cuarto y mitad. ¿Qué queda allí? ¿Qué queda en Alba? ¿Qué queda en Alba? ¿Qué queda? Mira, en Alba queda, vete tú a saber lo que queda dentro de ese sarcófago que te enseñan ahí. Yo sé lo que he visto. Que te dicen y además es que dices, bueno, vamos a ver, mírame a los ojos al que te lo está diciendo, claro. ¿No? Cuando te mira, y este es el corazón incorrupto de Santa Teresa. Digo, vamos a ver, eso es una almendra garrapiñada, amigo. Muy chiquitito, sí. Te pongas como te pongas, eso es una almendra garrapiñada. O sea, no me hables de corazón incorrupto por un lado. Bueno, pues pasamos al brazo incorrupto que tienen allí. El brazo incorrupto es un palo. Es un palo, es una cosa, pues es Mojama. Es Mojama, pero es que además hay una cosa que da un asco tremendo. Y es que cuando estuvo expuesto el brazo, se ve la gente cuando lo arrimaban para que lo besara, se llevaban los trozos, hacían así con los dientes. Ahí se comían un trocito de brazo. Se lo llevaban para llevarse una reliquia de la santa. Qué maravilla. Entonces se ven los dientecillos y tenemos las fotos. Las fotos tengo que decir, señores del Museo de Alba de Tormes, sí, robamos la foto. Y por supuesto. Hay que reconocer el paparachismo Está prohibidísimo hacer fotos, pero vamos, yo llevaba un fotógrafo estupendo. Y que todos conocemos y saludamos desde aquí, nuestro querido Jesús Pozo. Una foto magnífica. Que hace fotos a la Remanguillé, ¿verdad? Y se ve perfectamente el brazo con los dientecillos de cuando estuvo expuesto. Ahora ya lo tienen guardado. Entonces, bueno, pues ahí está repartido. Esa necesidad de quedarse con las reliquias de los santos pues es una cosa tremenda, ¿no? Fíjate que a nosotros, a Jesús y a mí, nos pasó una anécdota. Fuimos una vez a ver a María Jesús de Ágreda, a la provincia de Soria, y nos enseñaron de extragis el cadáver de María Coronel, que decían que también estaba incorrupto, la madre de María Jesús de Ágreda. Y era amojamado, era un esqueleto amojamado, lleno de... Pero porque la gente no sabe lo que es incorrupto, ahí confunden, ¿verdad? No. Lo que es un cuerpo incorrupto a lo que es una momia, la gente lo confunde. Sí, a ver, lo que pasa... No se entera. No, estamos muy trascendentes con pero esto. cuanto menos, Marta, al menos el cuerpo está entero. El problema de Santa Teresa es que parece como que van cogiendo, oye, pásame 2 gramos, ¿sabes? Que voy a montar ahí una ermita y para que haya algo santo. Fíjate cómo estamos hablando y bueno, yo de este tema hablo en este tono, ¿no? Seguramente, o no lo sé, hay alguien ofendido al otro diciendo, qué falta de respeto. Pero qué falta de respeto el que la ha troceado. No yo que lo estoy contando. Falta de respeto el que ha hecho eso con una mujer a la que se supone que todo el mundo admira por su misticismo, por su calidad literaria, por sus bemoles cuando dijo que había que hacer esto y había que hacer lo otro. Se enfrentó con la princesa de Éboli, por ejemplo, que también ahí casi se la juega. Sí. Pero ahora ya no troceamos, ¿no? A los papas y eso ya no se les trocea, es que ¿no? Cada vez está, pero todavía se pillan reliquias. Pero todavía... Es que hay una razón. Sangrecilla y esa bueno, sangrecilla. Todos los altares desde la Edad Media tienen que estar santificados con una reliquia. Eso está claro. Entonces, normalmente hay algunos que no la tienen, pero la mayoría de los altares suelen estar santificados con una reliquia. Todavía, por ejemplo, una reciente que te pueda decir de Santiago de Alcalá, que es el que tienen ahí en Alcalá de Henares. Pues en 2007... Diego de Alcalá, ¿no? Santiago de Alcalá es... Diego de Alcalá. Sí. ¿Qué he dicho, Santiago? Sí. Porque estamos hablando de Santiago Apóstol. Porque está incorrupto ahí. Porque para Santiago también tengo. Por eso digo que también tenemos algunos... No, Diego. Famosísimo Diego de Alcalá, por favor, sí me he equivocado. Lapsus lingüe. Pues en 2007 dieron una reliquia de San Diego de Alcalá a una iglesia de Chile.
para ponerla en... Precisamente Diego de Alcalá, que estuvo... lo utilizaron para intentar curar a Carlos II. ¿Recordamos? Sí, metieron la momia. Y a Franco, la momia se la metieron en la le cama. metieron en la cama, en la paz, la mano de Santa Teresa, el manto de la Virgen del Pilar. Sí, se metieron a todas. Y se presentó un cura de Alcalá de Henares con las reliquias de San Diego diciendo que también... Y no sé si San Isidro también, esos 2 metros de envergadura, también creo que le metieron en la cama. Mucho de sí, 2 metros, ¿eh? Tío, mucho de sí. Creo que han cogido un poquillo. Es que si hablamos de No reliquias... de hecho, la momia ya de si San hablamos Isidro. de reliquias y troceos, vámonos a mi pueblo, al Escorial, que allí hay 8.000 que un niño Felipe II. El mayor relicario que de la cristiana. Y todas falsas. Yo lo que más ¿Cómo alucino contrastas eso? Si es que no tienes forma tampoco. Vamos a ver qué dice. ¿Tiene certificado de autenticidad? Ya. Bueno. Si no fuera por el certificado de autenticidad, es falso. Claro. Mira, has hablado del corazón de Santa Teresa y es verdad que casi siempre se asocian estas reliquias a santos y sobre todo relacionados con el corazón, pero también hay reliquias asociadas a esa víscera del mundo laico, ¿no? Estoy recordando, por ejemplo, a la de Shelley, ¿no? Cuando hicieron la ceremonia aquella y extraen el corazón y se queda su mujer, ¿no? Mary Shelley, la autora de Frankenstein, y también estoy recordando el corazón de un tenor, ¿no? De Anselmi, que está muy vinculado al teatro real. Eso es una historia muy bonita. Giuseppe Anselmi. Giuseppe Anselmi era un tenor, un tremendo admirador de Gayarre, de Julián Gayarre. Navarro. Sí, era un enorme admirador de Julián Gayarre. Y murió Gayarre, Anselmi se retiró, se fue a su pueblo allí por Italia. Y cuando se estaba montando aquí, estoy hablando muy de memoria, porque me puedo equivocar en algo o no recordar bien los datos. Pero cuando se estaba montando en Madrid una especie de museo del Real, museo de la música, donde recogían, pues eso, pues la batuta o algún zapato, algún sombrero de algún cantante. Violines. Se empezó a formar ese museo y a pedirle, bueno, pues que uno diera, pues cada uno un de los famosos y tal, ¿no? Y se escribió una carta a Giuseppe Anselmi pidiéndole que a ver qué podía donar. Y él lo que donó, a vuelta de correo, escribió y dijo: voy a donar mi corazón. Cuando me toque morir, quiero donar mi corazón y que se coloque junto al busto de Julián Gayarre. Bueno. Y luego Gayarre tenía su laringe también, ¿no? Gayarre, o volvió para allá la laringe. No, la laringe están ya los dos, pero separados por unos metros. La laringe está en un sitio y el otro está enterrado en otro. Y el otro está bajo su mausoleo de otra reliquia. Entonces, el maravilloso mausoleo. Cada vez que quiere cantar el pobre no puede. Tienes un laringe allí unos metros más para allá. Entonces hace algo así. No puede ser. Y le salen gallos. La verdad es que si cantara desde donde está, más de uno saldríamos corriendo. Y siguiendo con artistas, precisamente porque nos vamos a otro de nuestro... Antes hemos estado hablando de Velázquez, de dónde estarán sus huesos y esas cosas, pero nos vamos con otro famoso pintor español, que en este caso, ¿dónde estará su cabeza? Estamos hablando, me estoy refiriendo a Goya, que además ya no solo es dónde estará su cabeza, sino las múltiples moradas que el pintor ha tenido desde su muerte. Sí, el pobretico se nos murió en Burdeos. Nadie le echó cuentas. Pues total, ¿quién era? El pintamonas ese de Goya. ¿Quién le va a hacer caso, no? Que es que luego, ¿por qué se nos pierden los muertos? Pues porque no hacemos ni puñetero caso a la cultura. Caray, a nadie, no se echan cuentas a nadie. Y Goya, pues se murió en Burdeos y la tumba la descubre Pereira, sí, Joaquín Pereira, el cónsul español en Burdeos. Por casualidad, porque estaba llevando flores a la tumba de su mujer, y cuando pasa por delante de una tumba así medio borrado, ve ahí Francisco de Goya y Luciente. ¿Te me suena? No será. No será. Pues va a ser. Coño, Goya, que tenemos aquí a Goya. ¿Cómo tenemos aquí a Goya Burdeos, no? Y se empieza un trámite absolutamente absurdo, burocrático y absurdo, para repatriar a Goya. Y lo que ocurre es que cuando se produce, después de mucho lío que hubo hasta que se consiguieron los permisos y se consigue abrir, se descubre que hay 2 cuerpos y solo una cabeza. Exactamente. Entonces, vamos a ver, la lógica decía, puesto que
al cadáver que le faltaba la cabeza era el último que había entrado, el panteón lo había prestado su suegro, Goicoechea. Martín Goicoechea, Martín Goicoechea. que era su suegro, claro. Su consuegro. Consuegro. Exactamente. Entonces, el primero murió Martín Goicoechea, entonces estaba en el panteón más al fondo. Ese estaba completo. Y el que estaba más hacia afuera, más hacia la entrada de ese panteón, le faltaba la cabeza y era supuestamente Goya, porque era el último en haber sido enterrado, ¿no? Eso se sospecha, pero claro, ante la inseguridad decía, bueno, ¿y si no es? Bueno, pues volvemos a enterrarlos hasta que decidamos, porque la cuestión era devolver 2 cuerpos a España, y aquí eran unos ratas y dijeron, uy, 2 cuerpos son muy caros. Eso es muy caro, uno solo. Si no podemos para uno. Ya, pero es que no podemos estar completamente seguros de cuál de los 2 es Goya. Habría que mandar a los 2, que los 2 son muy caros. Y bueno, pretendieron incluso que de las familias que venían a España volvían de vacaciones, que a ver si se lo encalomaban a alguna familia con las maletas y tal, toma, llevaros 2 muertos para Madrid, para que nos salga gratis. Ya que vais para allá. Lo que sí es curioso es eso, es que su cabeza, en principio, ya no estaba cuando en Burdeos, y además lo que se hablaba es que en aquella época había esa costumbre, lo que era la frenología, que le llamaban. Que yo lo confundo muchas veces con nefrología. Digo, no solo de los riñones. Nefrólogo. La freno. Aquí hay que echar el freno. Frenología. Te digo la frenología. Nieves, que con el título de tu libro no me ha pasado a mí, pero ahora te pasa a ti, ¿eh? Con las quijostorias, que ya me lo he aprendido de memoria. Bueno, pues resulta que con esto, con la frenología, en aquel momento, que estaba muy en boga en el que los médicos hicieran los estudios de los cráneos, dicen que ahí en Burdeos, bueno, pues evidentemente un médico extrajo el cráneo de Francisco de Goya, y para analizarlo, lo que pasa es que, bueno, luego ya, pasara lo que pasara, no se restituyó. No sé, no hay muchas, hay unas cuantas teorías. Pudo ser primero como él trabajó mucho con los locos de Burdeos, que estuvo mucho haciendo allí sus apuntes de natural y tal, y que él estuvo muy obsesionado con aquella gente. Unos dicen que se empeñó en que querían que estudiaran su cráneo, para su cerebro, para ver si había muerto loco. Otros dicen que ese cráneo luego acabó en la Sorbona, en los sótanos de la Sorbona. Sí, pues para los estudios de medicina, que de los estudiantes. Otros dicen que fueron los frenólogos locos. ¿He dicho bien esta vez? Sí, frenólogos, sí. Los nefrólogos locos. Perfectamente. Vaya, ahora no. Los frenólogos locos, que se lo llevaban los seguidores estos del Joseph Gall, que estaban como cabras, ¿no? Pues igual que robaron también la cabeza de Joseph Haydn, que también la robaron ellos. Se creían que por hurgar ahí en los sesitos tú te vas a encontrar el origen de la genialidad. Y la de ¿no? Descartes también, que luego aparecieron 2 cabezas de Descartes también, o sea que... Sí, pero vamos, es una moda robar el seso solo vale cuando está vivo. Estudiar los muertos son sesitos para hacerlos rebozados. Pero fíjate, pero ya no vale. Con los duelos y quebranto. A ver si lo van a ver también. Aún así, hay una hipótesis, evidentemente, que apunta que él incluso lo dejó escrito bueno, pero como no está el papel, claro, sí que es otra teoría. Pero lo que es curioso es que esa hipótesis apunta de que él dejó escrito en su testamento que su cabeza la separaran del cuerpo, pero no, o sea, no por el hecho de separarla, sino que su cabeza yaciera en Madrid junto a la duquesa de Alba. Ah, sí, esa historia la he oído yo también, pero no, total. Incluso, no fíjate, cuando la duquesa la exhuman para hacer esta última autopsia que han hecho para ver si había muerto envenenada, que se ha demostrado que no, que murió por un corte de digestión, por haber tomado un helado, no sé qué, sí que buscaron, recuerdo perfectamente que tenían aquí va a estar la cabeza de Goya, pero no. Faltan 2 pies. ¿Dónde está la cabeza de Goya? Dice, con los pies de la duquesa de Alba. Exacto. Menos mal que dicen por los pies y no con las piernas. Y encima le falta un pie, ¿no? Falta un pie, pero bueno, que me da lo mismo. Que sí, es una cosa... pero fue por una cuestión, porque cambiaron de féretro de una exhumación, y ya está, no entraba y se les perdió en el camino. Porque antes... Esto no entra, corta por aquí. Antes se cortaba, tú lo sabes, Nieves, antes no entra el cuerpo, pum, 2 hachazos y ya está, le ponemos los pies en las orejas que no se va a dar cuenta nadie. Y se enterraban así. Sí. Y luego lo curioso es que Goya, ahí está en la ermita de San Antonio de la Florida, a orillas del Manzanares, y está porque al final viajó con su amigo. Por fin vinieron los dos. Entonces ahí están los dos
con 2 Juntitos. cuerpos y una cabeza. Martín Goicoechea, esos son amigos para siempre de verdad. Sí, ¿no? Ahí está. Eso es. Eso, inseparables hasta la muerte, literalmente ha sido así con Goya y Martín Goicoechea. Sí, señor. Y ahí siguen los dos. Una cabeza y 2 cuerpos. Sí, señora. Bueno, las 23 y 27 minutos de esta noche, os recuerdo el WhatsApp 636-689-184, 636-689-184, por si nos queréis hacer directamente aquí en el estudio alguna pregunta con nuestra invitada Nieves con Costrina. Y vamos, porque esta música nos va a llevar al siguiente tema. Esta música que estamos escuchando es de, como no, de Paganini, de Niccolo Paganini, el famoso violinista, compositor, y que, por supuesto, su cuerpo tiene una historia también truculenta, porque tal cual, con la fama que tenía de haber pactado con el diablo, pues el obispo de Niza en aquel momento pues se negaba a enterrarle en el lugar sagrado, y a partir de ahí, bueno, pues vinieron los problemas, porque nadie quiso hacerse cargo del cadáver, e incluso, bueno, parece ser que pasó varios días en el mismo sitio donde murió. Sí, porque nadie quería hacerse cargo de él, ¿no? Pues, como tocaba como el diablo. Como murió en pecado. Como murió en pecado. Pero tocaba como el diablo, tocaba muy bien. Ya está, pero es que cuando... Bueno, para decir verdad, como dice la frase, tocaba como Dios. Tocaba como Dios. No más como el diablo. Sí, pero es que luego, claro, pues no, se inventaron... Hombre, de aquella época, claro, de aquella época, que hoy en día la técnica ha cambiado mucho. Claro, y además le inventaron cantidad, pues eso, de que tocaba, que había hecho un pacto con el diablo. A él le traía al pairo lo que dijeran, el mal. Él alimentaba todo eso, era un genio. Hombre, la fama. Sí, que si luego, que si tenía las cuerdas del violín hecha con intestinos de humanos, o sea, se crearon una serie de tonterías en torno a él, que si el violín lo había construido, lo había fabricado, no sé, en fin, una serie de chorradas impresionantes. ¿Qué pasa? Que cuando se muere, que empieza a correr, se ha muerto el diablo. Pues a este no lo entierro yo, pues este no y nadie se hace cargo del cuerpo, y a partir de ahí empieza un peregrinaje de este pobre que dura, no sé si 36 años sin tocar tierra sagrada. Tristísimo, bueno, además, lo que es curioso es que parece ser que cuando el obispo de Niza dice que no se hace cargo y que no lo entierra, o sea, pasa unos días ahí y luego permanece 18 meses. Sí. Goliendo, como dirán algunos, sí. Goliendo como golería. Como dicen en el sur, gediendo. Lo trasladaron ahí en un sótano y estuvo 18 meses como mínimo, y a partir de ahí vamos a ver qué pasa. Sí, y luego ya alguien se ha apiado de él, un amigo, y se lo llevó a sus tierras y lo tuvo en una de las cubas donde se recogían las aceites. Es verdad, que lo tenían ahí diciendo, a ver, ¿de dónde lo enterramos? Porque más vale que en cualquier parcela lo hubieran enterrado y ya está, ¿no? Pero no, como la cosa era que tenía que ir a un cementerio,
Claro, fue tremendo. Atravesó la bahía de Italia, llegó hasta Génova. ¿Ahora dónde está? Porque es que estoy hablando de memoria. En Parma. Ahora está En Parma, ¿no? Sí, Parma. Sí, con el queso, sí. Sí. Y todavía, cuando ya estaba enterrado en Parma, había alguien que decía, yo es que he escuchado un violín esta noche. Es Que verdad, somos muy tontos es los verdad. humanos. Porque hicieron una exhumación. Sí. Tienes toda la razón, para saber si era él, porque ya teníamos que ver... Hasta 6 exhumaciones. Exacto, y en la última dijeron que se había escuchado el violín. Sí. Sí, Bueno, casi verdad. siempre decían que escuchaban el violín, ¿no? Sí. Algunas veces por cuestiones crematísticas, porque eso atraía el turismo morboso. Claro. ¿Cómo que escuchas el violín? Sí, cuando estuvo en la cubeta esta, ¿no? de aceite, el que lo custodiaba, creo que en plan pícaro, decía que por las noches se oía el violín y que el que quisiera Sí, que pagara y allí una su de las óvulo. veces, estoy recordando que una de las veces estuvo en un lazareto guardado el cuerpo en mitad Sí, el de Villefranche, antes de, claro, sí, el estuvo en un lazareto y el guardián del lazareto, el espabilado, cobrando Cobraba. Por eso digo que todo el mundo cobraba Sí. como Pero fuera. hombre, ¿eh? tirarte Hombre, el 36 negocio de años sin Paganini. tocar tierra sagrada porque tocas como el diablo, vamos. Pero hay una no tenemos anécdota muy remedio. interesante porque uno de los que le admiraba, ¿no? Y que le conocí en persona fue Rossini. Creo que Rossini, comentas en tu libro, que solo lloró 3 veces en su vida. Sí, lloró 3 veces. A ver si no me voy a acordar de las 3, pero una de ellas fue cuando se le cayó un pavo trufado por la... Eso Por no la dio- borda. Sí, sí, la tercera me la va a tener que recordar, que no me acuerdo. No, pero- por el fracaso de su primera ópera. Ah, sí, solo he llorado 3 veces en mi vida. La Sí. primera vez cuando fracasé con mi primera ópera, segundo cuando se me cayó un pavo trufado por la borda de mi barco y la tercera cuando oí tocar a Paganini. Ay, ¿no? ay. Pero lo del pavo es tremendo y que solo he llorado 3 Es que eso, veces. hombre, Rossini, que se le cayera el pavo trufado Se ese me por cayó la un pavo borda. trufado por la borda del Es para por la llorar, borda. es para llorar. Y decías tú que Paganini crea el fenómeno fans, ¿no? Es cuando empiezan las muchachitas ahí Sí, es cuando, detrás de él. no, y cuando se empezó a entender todo el tema del merchandising y todo esto, porque con Paganini es con el que se empezaron a hacer tazas con su nombre para vender los merchandising antiguo, ¿no? Sí, pues Ahí nació empezó, Mechan- o sea que fíjate ahora había, estamos hablando había de paquetes Cervantes de tabaco, y como- paquetes de picadura de tabaco con la cara de Paganini. Había productos y empieza con él, con Paganini por Viena. Y además además debía ser un tipo divertidísimo y con muchísimo morro. A mí me gustaba su mala leche. Sí, cuando le ¿Verdad? invitaban a cenar. Sí, tenía mala Decía, leche. el tío. venga usted a cenar. Entonces Sí. llegaba y decía, no ha traído su violín. Mi violín no sale de casa, señora. O mi violín no cena, el que cena soy yo. Que le invitaban para que les Hombre, entretuviera. claro, pero es que es lo mismo, ¿no? O sea, en alguna ocasión he encontrado, ¿no? Situaciones de estas parecidas y de repente te dicen, bueno, pues, Sí. ¿por qué no tal? Sí, ¿por qué no me tocas algo, no? Sí, Que- o ¿por qué que no me tiene cantas un doble sentido. O ¿por qué no me cantas algo, tal, no? Y bueno, a ver, tú que eres carnicero, bueno, pues ¿por qué no me cortas cuarto y mitad? Por Dios. Oye, que te lo corta, ¿eh? Cuidado, Bueno, yo no lo le sé. diría eso a un carnicero. Me da igual, pero a ver, estoy cenando tranquilamente con amigos Pues en una imagínate, boda, lo que sea. claro, A los humoristas que le están diciendo todo el rato, ¿no? Oye, ¿por qué no me cuentas un Sí, chiste? sí, un chiste, ¿no? Ya está Hombre, bien, ¿pero qué es tío, esto? ya está bien. Por Y Dios. lo peor cuando están tranquilamente y le dice, pues no eres tan gracioso. Dice, perdona. En persona pierdes mucho. A ti Nieves te dirán, oye, cuéntame una batalla de un muerto, ¿no? Cuéntame una cosa de algún muerto. Cuando Y te- estamos comiendo, digo, mire a ver, usted. elige fiambre. Elige cualquier. Vuelta y vuelta. Hombre, Yo te lo cuento. yo me imagino la mejor circunstancia sería eso de estar en una cena, en una comida o en un banquete. Cuéntame la historia y dice, oye, por cierto, ¿te has comido el segundo plato? Ahora te voy a contar la historia. Bueno, pues ya no hace falta que te la cuente. Bueno, las 11:35, 36 ya de la noche. Y vamos, antes hemos estado hablando, evidentemente, de esos huesos de Cervantes al principio del programa, pero también hay otros, y mencionábamos otros escritores famosos, también ha salido a la palestra Lope de Vega, pero bueno, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, pero hay otro de nuestros grandes escritores, Quevedo, que bueno, que cuanto menos no se sabe a ver qué ha pasado en esta fiesta. No, Nieves. Quevedo también está perdido. Con Quevedo han hecho una cosa, yo lo No se siento encontraron mucho. al final los huesos ya de Quevedo. No, que vamos a ver. por lo no- menos dijeron. no, oficialmente. vamos a ver. Lo que hicieron con Quevedo, pues ha sido una cosa parecida a la de Cervantes también. Sí. En Villanueva de los Infantes querían tener una tumba de Quevedo y han acabado teniendo la tumba la de tienen Quevedo. ahí. Vamos a ver. Aquí el que no tiene una tumba es porque no quiere. Pero si tú te pones Ahí. y si nos ponemos a buscar mañana Lope de Vega, Sin yo embargo, te aparece. digo que aparece y aparece. Sin embargo, y él aparece. fue el serruñón de la Torre de Juan Abad. Sí. O sea, que no sé por qué
Villanueva de los Infantes, ¿por qué no en Juan Abad? Porque estaba, se supone que lo entierran primero, cuando él muere allí en Villanueva de los Infantes, lo entierran en la iglesia de allí de San Andrés, creo que recordar que se llama, según sus Sí, San Andrés de Villanueva. Exactamente, sus disposiciones testamentarias en San Andrés provisionalmente, porque él quería venir a las Descalzas Reales de Madrid, donde estaba enterrada su hermana, y eso es lo que pide. ¿Tú le hiciste caso? No. Pues ya, pues lo mismo caso le hicieron los demás, porque cuando uno se muere, el Quevedo, bueno, Quevedo nada, 5 minutos después desapareció. Estuvo de prestado en la capilla, me parece que se llamaba de los Bustillo, que lo tuvieron allí, bueno, pues eso hasta que se lo llevaran a Madrid. Nadie se lo llevó a Madrid y Quevedo salió como salió de las mondas de parroquia en la que salían todos. Fue a un osario común y ahí se pierde Quevedo. Cuando se empeñan en buscar a Quevedo, ya metidos en el siglo XXI, pues claro, pillan toda aquella mare magnum de huesos, se ponen y hacen una separación. Hombres, mujeres, edad, más jóvenes, menos jóvenes, tal. Y encuentran pues un fémur y dicen, vamos a ver, esto aquí tiene una rozadura por esta parte como que era cojo. Y como Quevedo era cojo, a ver si va a ser este. Esto es. Este fémur para Quevedo. Este que es más corto, ¿no? Este fémur para Quevedo. La tibia. O sea, quiero decir, científicamente ellos lo argumentan así, ¿vale? A ver, estas tres vértebras están deformadas por una cojera clarísima. ¿A qué van a ser de este fémur? Estas tres vértebras para el fémur. Entonces, así han reunido unas cuantas, lo han metido en un arcón, han puesto fuera Francisco de Quevedo y Villegas. Y ya está. Autentificado. De tumba en tumba. Bueno, eso es parecido a lo de Mozart, ¿no? También, pobre de Mozart, algún pero modo. Mozart no No, pero allí no le tienen miedo, porque de Mozart solo queda se nada. conservaba el cráneo. Claro. Y en 2009 creo que fue cuando Cuando ya le hacen el mausoleo ese que se le llevan. y cuando se cumplía un aniversario redondo por algo, no sé exactamente por qué, vamos a hacer los análisis, se exhumaron a familias, se hizo de todo, y como no tienen miedo, dijeron, señores, este no es Mozart, no tenemos nada de Mozart. No se empeñan en ir contracorriente, analizaron. Perlache es un cenotafio de aquí y ya está, de que habla de Mozart y bueno, no llega a ser ni cenotafio porque nunca estuvo. Pero bueno, para que esté un poco ahí con los grandes compositores. En Viena, perdón. Una cosa que sí que me podéis confirmar, alguna de las dos, tanto Nieves como Marta, uno de los grandes compositores, además de que se ha hablado mucho porque tenía un enorme miedo a la muerte, era Chopin, el famoso compositor y pianista. Bueno, en su momento, como él tenía, como dice la canción, el corazón partido, pues el cuerpo fue a parar a Polonia. Al revés. Al el revés. corazón está en Varsovia. Exactamente, el corazón en Varsovia y el cuerpo en París, en el Père Lachaise. Y recientemente leí hará como medio año, leí una noticia como que por fin se habían juntado cuerpo y corazón en Varsovia. ¿Me podéis confirmar la historia? No. O sea, no te la puedo confirmar. Yo tampoco, no lo sé, no he oído. No ha habido. Chopin está enterrado en el Père Lachaise de París, no ha habido ninguna exhumación. Se siguen haciendo allí todos los homenajes durante las fechas de su muerte. Le dejen, o sea, que Chopin no sale del Père Lachaise de París, fijo, y el corazón no sale de Varsovia. Ha habido varias peticiones para estudiarlo, porque quieren estudiar el corazón, como está sumergido en coñac. Está Beodo perdido. En coñac, vamos. Está en coñac. Bueno, aquí estamos en Mandrágora, en licor de Mandrágora. Gracias, Marta. Pues está sumergido en coñac. Y está muy fresco, por decirlo, no está como garrapiñado como el de Santa Teresa. Y han pedido estudiarlo para demostrar que tuvo fibrosis quística. Y no han dado permiso. Está en una de las columnas de la iglesia de Varsovia y no han dado permiso. O sea, corazón en Varsovia y el cuerpo en... Eso no venía yo. Para que veáis, o sea, luego no me digáis que el alcohol ni el licor de mandrágora ni nada de esto, que no es bueno. Fíjate, uno está hecho todo un cisco, todo arrugadito, y el alcohol se conserva todo el corazón, maravilla. Hombre, se conserva y de maravilla. Hidromiel. Hombre, bueno, no me mentes al diablo. No me mentes al diablo. Y vayamos con otro ilustre español
ilustre y republicano español. Me estoy refiriendo a Blasco Ibáñez. Ay, Blasco. Blasco Ibáñez, porque además él, cuando fallece, si no recuerdo mal, él dice que su cuerpo no vuelve a España. Él fallece en Francia, si no me equivoco. Él no vuelve a España hasta que no ondee la bandera republicana. Hasta que España no sea republicana, que él no vuelve aquí ni muerto. No, desde luego, y nunca mejor dicho. No, y lo enterran en Mentón. Además era una personalidad. Sí. Y efectivamente muere en Mentón. Y nada más proclamarse la república, entre las primeras cosas que se hace es repatriar el cuerpo, y lo espera el primer presidente de la Segunda República, que era Aniceto Alcalá Zamora, en el puerto de Valencia. Lo espera allí a que llegue, y lo traen, y a partir de ahí, bueno, pues venga, los homenajes. Dicen que nunca más ha vuelto a ver. El de Sorolla se acercó un poquito luego, pero era un gran entierro. Sí, un gran 400.000 personas hablan de Cantabria. Nunca ha vuelto a ver nada como aquel recibimiento que se le hizo a Blasco Ibáñez, y nada. Con la Segunda República. Con la Segunda República, sí. Le traen aquí en 1932. En el 32 lo trajeron. Entonces lo llevan al cementerio de Valencia, a la parte civil del cementerio de Valencia, y lo dejan en un nicho provisional. Bueno, pues ya le haremos y luego vino Franco, ¿no?, con las rebajas. Claro, que le duró un poquito. Duró poco la República. Sí. Entonces, a ver, ya se quedó ahí diciendo, se acabó, porque le iban a hacer un gran mausoleo, le iban a hacer una cosa muy bonita, iban a construir, pero claro, eso se queda a media, ya está todo el mundo metido en la guerra, este pobre se queda ahí. Luego la familia hizo otra tumba en otro lado. Ahora mismo Blasco Ibáñez tiene 3 tumbas. Sí. Tres, ¿no? Porque se le encargó a Mariano Benllurí, se le encargó un sarcófago para Que, por cierto, ¿dónde está ese sarcófago? En un museo de Valencia, por eso te digo. Es verdad, tienes razón. En el Museo del Carmen, creo, está un sarcófago. No está en el cementerio, claro, y es una maravilla. Pero es que no lo pueden poner porque ese sarcófago tenía un sentido en la cúspide en el mausoleo que iba a formar parte. Claro, además, o sea, él solo no tiene ningún sentido. Además, pesa como 700 kilos. Sí, bueno, como Benllurí trabajaba. Eso formaba parte de un monumento determinado. Es que es más que una tumba, era un poco la estatua adyacente de Blasco Ibáñez, que creo que por eso no le gustó a su hija, realmente. No le gustó. Nunca le llegó a gustar esa estatua. Pero luego, además, ahí hay, y en breve ya apuntamos ahí, dentro de un tiempo haremos un tema dedicado a ello. Además, en lo que es su tumba hay una serie de elementos masónicos. Pues cuéntamelo tú. Yo no me lo sé todo. Por hablar. No. A ver, y la de Mozart. La de Mozart, por supuesto, no, pero bueno, la parte de lo que es el escudo de Valencia y tal, en lo que es la tumba, hay una serie de elementos porque él era masón durante toda su vida. Sí, eran casi todos eran masones. Masón, en la época, que ser masón incluso era una condena, no en la nuestra de ahora, pero efectivamente. Él tiene esa mala suerte cuando muere en la Costa Azul francesa, que estaba Miguel Primo de Rivera como dictador, y por eso no le traen a España. Y justo cuando llega la República dura lo que dura, y con una nueva dictadura que se removerían sus huesos en la tumba. Como digo, yo me quiero marchar, a mí que me lleven otra vez para allá. Sí, además creo que otra de las condiciones que puso era que no se le enterrara en tierra sagrada. También, claro, por eso va la parte sin crucifijo, porque no fue a él que le pusieron un crucifijo, si lo tuvieron que arrancar, no sé si fue Blasco Ibáñez. Pero se ha dado en otros casos que se les ha enterrado con un crucifijo en el ataúd. Y ha habido que quitárselo de mala manera cuando se ha dicho expresamente en que tenía que ser la República. Eso precisamente es lo que comentaba nuestro compañero Marcos con lo que era con Francis Bacon. Francis Bacon, el pintor, ¿no? El que le arrancaron, ¿no? Exactamente, sí, sabía yo que había alguien por ahí. Precisamente persona más atea no ha pisado esta tierra. Es que no tiene lógica, es que uno no puede cambiar. Yo lo que tengo tenía aquí a mano lo que está puesto en la lápida de Blasco Ibáñez, que dice, que está todavía pues en el cementerio civil ahí, que quiero descansar en el más modesto cementerio valenciano, junto al Mare Nostrum, que llenó de ideal mi espíritu. Quiero que mi cuerpo se confunda con la tierra de Valencia, que es el amor de todos mis amores. Esa es una declaración que hizo en un discurso antes de morir, y eso se escogió como epitafio provisional. Y todavía sigue ahí. Se ha quedado y sobre todo había que llevársele de aquí porque no tenemos república.
Total. Así que Sí, no hay sí, nada sí, que no, hacer. Hay que llevarse a Blasco Ibáñez. Yo creo que tendría que volver. Con el cambio, con lo que otra quiera. vez. Pero, sí. Hombre, él, evidentemente en sus novelas ya se nota que era masónico, además que era anticlerical, ¿no? Se nota en varias de sus novelas, ¿no? Y incluso en los símbolos que ya aparecen en su tumba, ¿no? Pero bueno, son las 11:47. Vamos a un tema final, evidentemente, yo lo comentaba antes, lo que eran los premios Darwin. Bueno, y como decía, vamos con esos premios Darwin. Einstein ya dijo, hay dos cosas infinitas, la estupidez humana y el universo. Y no estoy seguro de lo segundo. Bueno, la verdad es que los premios Darwin, como decía al principio del programa, parecen una oda, cuanto menos a esa estupidez humana, porque cada año, desde el año 1985, se vienen celebrando, se vienen entregando esos, por supuesto, premios Darwin póstumos. No siempre. Bueno, hay algún caso tienes que que estar ¿no? muerto o quedar Ojo. estéril, también Sí, sirve. quedar estéril, pero Claro. que no hayas tenido descendencia previamente. No, es no, decir, claro. que no hayas tenido ningún hijo Lo antes. fundamental es que no se pueda perpetuar la especie. La idea es que la estupidez no se Esa es la propague. clave. Esa Es la decir, idea. con semejante idiotez, claro. por favor, no procrees. Sí. Y este es el caso de bueno, Unos cuantos. desde el año De 1985. Hay, montón. claro, porque además se hace una selección y como si fuera Muchísimo. además luego. Porque claro, son 4 ganadores o Claro. 5 por año, pero es que se presentan miles de candidaturas. ¿A cuál más estrambótica, claro? Bueno, algunas son... Bueno, a mí recuerdo que antes lo estábamos hablando, Marta, ese hombre en Pakistán, ¿no? Que se presentó muy grande, voluntario muy grande. para Para mí el mejor, para mí es el top 10. Que luego también tengo que decir una cosa que yo sé que a los hombres nos va a sentar bien, pero que sepáis que el 80% de los premios Darwin se los llevan los caballeros, ¿eh? O sea, la tontería trending topic No. Sí, el trending topic, ¿no? está por ahí. Yo no me creo importa, Marta, te voy a que seguir no es hablando. Que, bueno, pero vamos, es lo que hay. ¿Cuál es tu favorito, Pero, Marta? pues Dilo. este hombre, el de Pakistán, o sea, fíjate, un maestro sufí que está buscando un voluntario para hacer una cosa impresionante, que es resucitar a alguien. Y entonces busca a un hombre que esté casado, que no tenga ninguna intención de suicidarse, porque claro, lo que él pretende es que quiera volver a la vida, ¿no? Que quiera... Entonces, claro, este tío, el Muhammad, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, el Muhammad Naid, bueno, si no va a dar lo mismo, pues se presenta, le degolla, ojo, porque además la muerte era ya como para decir, esto ya es serio, ¿eh? Le corta la cabeza y claro, al segundo día no le resucita. Y ahí le tenemos al presentado de voluntario. A mí me parece el top 10 de la intusted, o como se dice, la estupidez enorme. Estulticia, gracias. Porque es que no he encontrado otra cosa que le supere. Además era un hombre feliz. Hombre, porque el tío Sufí buscaba un tío feliz. Claro, además. pero si era Tú eres tonto. feliz, machote, ven que te voy a cortar la cabeza y mañana te resucito. Claro que era feliz, era tonto. A mí me parece que también es muy interesante ese que se dedicó a explorar un barril de gasolina con un mechero. Ay, sí, de esos hay muchos. Sí, bueno, En un almacén de mira, explosivos. sí, hay Eso fue en unas Filipinas. fotos de eso. Claro, o a Sí. mirar a ver si en un bidón Claro. quedan restos de... Sí. O el que hizo malabarismo con granadas. Eso mola. Y el que se tragó la nitroglicerina para suicidarse y se empezó a dar pontocones contra la pared, se tomó un montón de pastillas de nitroglicerina y empezó a darse golpes. A ver si explotaba en algún momento. No explotó, es evidente, no explotó. A mí me gusta el de los globos. Que Dios te lo globos. cuenta los Nieves. Creo recordar que era un tipo que en una silla de jardín, Sí. habéis dicho hace un momento que era cura. ¿no? Era un cura. En una sí. silla de jardín la llenó, la ancló bien al suelo y la llenó de globos de helio, y cuando se amarró bien a la silla soltó los globos y adiós. Para Imbécil, arriba. ¿dónde vas? Y hasta ahora. Se creía él que luego iba pinchando globitos y iba a descender. Sí, además que iba con no, una que- escopeta. Sí, Pero sí, ojo, sí, que es verdad. en menos de un minuto subió a 5.000 metros de altura. Pero si pasó a lo de un avión que fue el que dio la torre Vamos, de aviso. De hecho,
él, Estoy lo viendo que a es un tío en curioso una es que él silla, dijo consiguió el del avión. aterrizar. Él consiguió nuevamente aterrizar, pero fue detenido, denunciado y además juzgado y castigado, por supuesto, por ser un Claro, porque peligro. atravesó él por ser un Yo peligro. estaba equivocada porque yo tenía entendido. No, que es el tuyo, que es el mismo. No, Lo que yo tenía entendido que se había perdido. No, que se perdió, claro que se perdió, hasta que se metió en el espacio aéreo de Los Ángeles, parece que fue, y uno de los aviones dijo, estoy viendo a un tío en una silla subido en unos globos. Con una escopeta. Con una escopeta Pero no que puede está pegando entonces haberle tiros. dado el premio Darwin porque no ha muerto. Sí, no, porque se quedó súper jorobado porque al caer se electrocutó con unos cables. Y entonces yo creo Pues que este es como el del electrocutado. Brooklyn. Este es como el del Brooklyn tuyo. Entonces acaban fritos aquí. A mí de que alguna además, manera. a mí que además que me gusta mucho la arqueología, hay un personaje, y con esto ya concluí yo, que bueno, pues estaba en Machu Picchu, quiso sacarse una fotografía, se fue a la parte más alta, pero no contento con el plano, igual no le gustaba lo típico de la fotografía, además con el móvil y esas cosas, dijo, bueno, pues voy a hacerlo saltando. Qué majete. Saltando, que no se sabe si la fotografía salió en el móvil o no, porque claro, él saltó y cayó por el acantilado, realmente sacándose una fotografía. Pero se le ve a él. Con el Machu Picchu de espalda. Bueno, un selfie, ¿no? El último selfie. El último selfie de la historia, Pero eso pasó al en menos de Estados su Unidos. vida. En Estados Unidos sabes que es muy famoso un poco los acróbatas estos que se lanzan, ¿no?, en paracaídas para hacer luego figuras geométricas en el aire. Entonces se lanza también el que tiene que filmar todo eso, pero con un pequeño fallo. Sin paracaídas. Sin paracaídas, ¿no? Se lo había olvidado. Qué pequeño fallo. Bueno, nos estamos yendo de tiempo. Nieves con Costrina, muchísimas gracias. Espera que está reaccionando de la risa. Paracaídas. No te lo esperabas esa, Nieves. Voy a filmar. Te lo has puesto. Tenía que coger tantas. La cámara, sí, todo lo lleva así. Perdona. No, pero si estamos aquí. Bueno, pues menudas quijostorias, como ves, ya me lo he aprendido, publicado por La Esfera de los Libros. Nieves con Costrina, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Gracias a vosotros, ha sido un placer. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, hoy vas a batir un récord. 6 minutos para acabar el programa. No es ninguna novedad, ¿eh? No. Ya hemos tenido alguna de estas. Y peores, ¿no? Y peores. Peores lances. Bueno, pero fíjate, esta vez no es un cuento, ¿eh? Os voy a contar una pequeña historia real, pero yo creo que muy edificante y que nos puede hacer reflexionar y que tiene que ver, evidentemente, con los muertos. Hombre, vamos a ello. Pues esto es la historia de una enfermera australiana, Bronnie Ware, muy acostumbrada a tratar a moribundos en los últimos días, ¿no?, de su enfermedad y sobre todo las últimas 12 semanas. Y ella cada día recogía pues muchos de estos testimonios porque preguntaba qué es lo que echaban de menos, de qué se arrepentían estas personas que estaban a punto de morir. Y entonces ella la llamó la atención que de las muchas cosas que decían todos estos moribundos, en 5 coincidían prácticamente todos. 5 cosas de las que se arrepentían de no haber hecho. Ella lo escribió, publicó un blog donde tuvo miles de visitas y luego esto se convirtió en un libro. Bueno, de forma muy resumida, estos 5 arrepentimientos más comunes antes de morir son los siguientes. La mayoría coincidían en decir: ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida de acuerdo a mis principios y no lo que esperaban los demás. Uh-huh. Eso dice que era ese lamento común a todos, porque cuando lo contaban se sentían un poco tristes de no haber sido ellos mismos. Fijaros lo importante. La segunda característica que coincidía a todos ellos es: ojalá no hubiese trabajado tanto y tan duro, porque se daban cuenta que no habían dejado tiempo para su familia, para sus hijos sobre todo, que lo había dedicado a trabajar, a ganar dinero. La tercera: ojalá hubiera tenido el coraje de expresar mis verdaderos sentimientos. El cuarto: me gustaría haber estado en contacto con mis amigos, con los auténticos amigos. Y por último, y no menos importante, me gustaría haber sido más feliz, porque al final se dieron cuenta que la felicidad no es
una elección, que al final la felicidad la podían haber tenido si se hubieran juntado muchas de estas cosas. Lo característico de esta enfermera es que dice que lo que se arrepentían es de las cosas que no habían hecho, no de las que habían hecho. Era como una característica común a todos ellos. Entonces, ella se sintió impelida a publicar esto porque dice, si esto es lo que piensa la mayoría de los moribundos, nosotros, que todavía estamos vivos, que todavía tenemos la oportunidad, no caigamos en estos errores. Hagamos estas 5 cosas para que luego en los momentos finales no nos tengamos que arrepentir de no haberlo hecho. Un buen pentálogo, desde luego, Jesús. Un pentálogo que también se lo podía haber tomado a pie de letra esta maravillosa cantante, Amy Winehouse. Que murió con 27 años, una vez más, la maldición de los 27. Bueno, y por cierto, y nos quedan 2 minutillos. El próximo miércoles 7 de diciembre, Jesús, coincidiendo con lo que es el Puente de la Constitución, se realiza el acto de entrega de la 6ª edición del premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica, que en esta ocasión el ganador es Juan José Montejo, con la obra Los Enigmas. José Juan Montejo. José Juan Montejo, con Los Enigmas de Piri Reis y otros navegantes. El evento tendrá lugar en la Sala de Cultura José Candela Lledó, en Crevillent, en Alicante, ¿no? Ahí estaréis, bueno, lo que es el jurado, y por supuesto el ganador del premio. También estará nuestra querida amiga Silvia Casasola, Santiago López Navía, bueno, Javier Sanz, María Lara, que la tuvimos aquí hace breve, ¿no? Y bueno, y ahí estaréis. Y en breve también tendremos al ganador. Ese miércoles. Al ganador, sí, para que y nos lo hable tendremos de aquí. Esa cartografía extraña. Y bueno, y también, para lo que lo sepáis, mañana Nieves con Costrina creo que está firmando libros en la librería Sin Tarima, que está en la calle Madalena número 32, y estará allí a las 7 de la tarde. Muy buenas noches, Maese. Muy buenas noches y un Hasta recuerdo la próxima a semana. Isadora Duncan, que es una de las muertes más tontas de la historia. Bueno, y las que se nos han quedado en el tintero. Muy buenas noches, Marta. Muy buenas noches. Encantadísimo de Pero tenerte a ti. Que contarte, y muy viva. Muchas gracias también a Víctor San Román, que ha estado ahí atentísimo a los mandos de la parte técnica. Y a todos vosotros, queridos escobuleros, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Os recordamos, como hago siempre, en nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.